Muy bien, procedemos entonces a dar inicio a la charla de el día de hoy. Habíamos dado unos minutos de gracia por las personas que estaban en el tráfico y se estaban incorporando, así que vamos a dar inicio al día de hoy. Y hoy me complace presentar a un invitado de lujo que tenemos por acá. Eh, que es don Andrés Jiménez Vega. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho, magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Estatal a Distancia, es doctor en Derecho por la Universidad de Sache, estudiante de la maestría en Administración y Derecho Empresarial por la Universidad Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Laboral con análisis de datos de la Universidad Condepost, actual juez del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela. También ha sido escogido entre los primeros 36 abogados de asistencia social de la defensa pública para el inicio de la reforma procesal laboral. Fue juez del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, ex vocal y tesorero de la Asociación Costarricense del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y adicionalmente también es docente universitario y autor de los libros Manual sobre el despido de la trabajadora embarazada y la protección de la maternidad en el trabajo. Bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante que nos va muy amablemente don Andrés a abarcar, que es todo el tema de la tercerización y el outsourcing, un tema que también causa mucha polémica debido también a la falta de conocimiento de verdad de cómo se aplicaría adecuadamente el outsourcing, los mecanismos y medios diferenciadores que debería de tener para que no exista una confusión con la relación laboral y todas las implicaciones en torno a esta dinámica. Así que sin más preámbulo, don Andrés, le doy la palabra. Muchas gracias, licenciada Alejandra. Mis primeras palabras son de agradecimiento a la asociación por la invitación que se me hace el día de hoy de exponer el tema del outsourcing, tema actual. Es un tema que debería ser manejado tal vez con más precisión con las personas que litigan y sobre todo con las personas que utilizan este tipo de contratos. La experiencia nos demuestra que muchas veces las personas lo que agarran es un machote de Google o de algún otro lado y casi que le cambian todo lo necesario nada más y no lo tropicalizan, como dicen. Debo agradecer también a cada uno de los presentes y a cada una de las presentes. Sé que es lunes, sé que venimos de trabajar, estamos iniciando semana, estamos terminando mes. Y por eso mi agradecimiento a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo para esta presentación. De mi parte, pues no hay examen, creo, no hay quiz, no hay nada, entonces pueden estar un poco relajados y pues si quieren prender la cámara, bien, si no, también. No sé si la asociación para efectos del certificado, si es que han certificado, ocupan que esté prendido o no. De mi parte, pues no tengo problema que la tengan apagado. Si quieren tener la partida, bienvenidos. También, si quieren tomarse algo o algo así, pues perfectamente. Aquí, como les digo, no estamos en una sesión académica, a pesar de que vamos a ver un tema meramente académico, por lo que, como quieran ustedes, la idea es que estas, creo que es hora y media, 2 horas que tengo yo para exponerles el tema, sea lo más ameno y placentero posible. Obviamente, ante cualquier duda o pregunta, pues con todo el gusto del mundo, levantan la manita y pueden preguntar. Y sobre todo, recordarles el derecho que tenemos a no estar de acuerdo. A veces tal vez cuando uno llega a una exposición y demás, uno dice, bueno, me parece que no es lo correcto o no estoy de acuerdo con esta tesis o demás, pues aquí con todo el gusto del mundo podemos acordar y no estar de acuerdo. Dicho lo anterior, voy a iniciar la presentación. Déjenme nada más aquí para compartir. Vamos a ver. Ok, ya la están viendo. Está cargando, pero ya parece que va a Espera, ok, compartir. Ya vamos ahora a ver sí, nada. Ok, nada más vamos a cargarla desde el inicio. Y listo, me avisan si la pueden ver. ya ahora Ok. Sí les voy a pedir el favor, cuando uno está exponiendo, como uno ve las pantallas nada más, por aquello que comenten algo en el chat, que ocupan decirme algo así, me hacen alguna manifestación para ver, porque bajo el programa de Zoom, yo solo veo pantalla, ya la parte de chat y demás ya la perdí. Entonces, por aquello nada más, me levantan yo la voy a mano, estar pendiente. o simplemente piden la palabra.
Perfecto, le agradezco mucho, Alejandra. Bien, hoy el tema a desarrollar se titula Implicaciones del outsourcing y la tercerización de servicios en el derecho laboral. Eh, lo primero es decirle perdón a la asociación, que les tomé luego sin pedirles permiso, sin embargo es una actividad académica, entonces no creo que haya problemas, ¿verdad? Bueno, la hoja de ruta que quiero proponerles el día de hoy, es decir, los temas que vamos a ver o cómo los vamos a enlazar son los siguientes. Vamos a ver, listo. Vamos a ver el tema del outsourcing en su historia, sus características, sus funciones. Después de haber analizado el tema, discutido el tema del outsourcing, vamos a hacer un repaso de lo que es una relación laboral, qué se ocupa para tener una relación laboral, y el tercero es donde vamos a confrontar ambas figuras para ver cuándo estamos en una relación mercantil o civil y cuándo estamos en una relación laboral. Para iniciar, ¿qué es el outsourcing o de dónde viene? En su nomenclatura, básicamente el outsourcing viene o es una palabra inglesa que si nosotros la descomponemos, tenemos dos palabras, out, que significa fuera, y source, que significa fuente. Entonces, si nosotros hiciéramos la unión de estas dos palabras, el outsourcing lo podríamos definir como fuera de la fuente, que es básicamente lo que vamos a ver más adelante, el fin del outsourcing, es decir, descentralizar en la empresa servicios, que vamos a ver si pueden ser esenciales o no, que se puede tercerizar y demás. Con esto quiero decirles también de que la tercerización de servicios no se agota en el outsourcing, pero tal vez es la figura más conocida de tercerización. Es decir, no toda tercerización va a terminar siendo un outsourcing, pero lo que se ve día a día es básicamente esta figura. Asimismo, tengo que manifestarles de que en ningún momento el outsourcing lo vamos a satanizar y decir que todo outsourcing es malo, que todo outsourcing se utiliza simplemente en fraude de ley para no pagar a los trabajadores, etcétera, etcétera. Bien utilizada esta figura comercial tiene ventajas, pero precisamente la idea con esta capacitación es que ustedes vean cómo se hacen las cosas bien y puedan también tener las herramientas para ver cuando se están haciendo las cosas mal. Ok, ¿dónde nace en sí el outsourcing? Vamos a tener dos fuentes de nacimiento, una que va a ser abarcar Europa y otra que va a abarcar América como continente. En cuanto a Europa, o la doctrina manifiesta que el outsourcing nace en el siglo XVI, propiamente en la Inglaterra colonial. En ese tiempo, acordémonos que Inglaterra se estaba expandiendo y casi era el imperio más grande que existía en la tierra, y en ese tiempo parte de sus colonias era lo que hoy es la India. Obviamente, el indio, primero que era una relación casi de vasallos, salía más barato ponerlo a maquilar algodón que a un inglés promedio. A pesar de que en ese tiempo, acordémonos que los relatos que nos dicen acerca de Londres, perdón, era un lugar lúgubre, sucio y demás, pues salía mucho más barato que un indio me manufacturara a mí el algodón que un inglés. Entonces, obviamente, los señores de plata de Inglaterra se dan cuenta de que, siendo o siendo colonia, la India del Imperio Británico, salía más barato producir en la India que no en Inglaterra. El antecedente que tenemos en el territorio americano lo vamos a tener más o menos a inicios de la década de los 70. Algunos establecen que este inicio se da con la crisis del petróleo, otros dicen que viene un poquito más atrás. Aquí vamos a tener un quiebre en cómo se veía la empresa. Vamos a ver, antes de este quiebre, la empresa más o menos funcionaba de la siguiente forma. Y la forma era el modelo fordista. ¿Qué es el modelo fordista? Es el modelo que introduce Henry Ford bajo su línea de montaje, donde todo se concentraba en la empresa, es decir, todos los departamentos necesarios para producir un carro, que es básicamente lo que produce la Ford, se concentraban en esa nave industrial llamada empresa. Entonces, bajo la línea de producción, empiezo yo a tener trabajadores calificados y especializados solo en una función y eso me logra abaratar el precio de venta. Por ejemplo, si ustedes ven ahí la filmina, en 1930, el precio del modelo A, que era un modelo de Ford, que no era hecho perdón, en línea de producción, sino que era hecho a mano, costaba $1,400. Mientras que el modelo T, que fue el primer modelo que se utilizó la línea de montaje o la cadena de producción, costaba 360.
Entonces, con esta línea de producción, Ford se da cuenta también de que los trabajadores no solo eran trabajadores, sino que también, abaratando costos, podían volverse a ver como clientes. Esto iba relativamente bien, más o menos de los 30 que inicia la cadena de montaje hasta los finales de los 60, cuando la gente empieza a preguntarse qué tan necesario era tener departamentos que podemos llamar satélites dentro de la empresa. Más adelante vamos a ver qué es un departamento satélite, pero básicamente ahí es donde está el quiebre del modelo tradicional empresarial, que fue el Fordismo del siglo pasado, a esta nueva figura. En los 70 nos va a entrar una frase que es propia del outsourcing, que es el core business o el negocio duro. Aquí, sobre todo los economistas, empiezan a manifestar que la empresa se debe dedicar a hacer únicamente lo que es bueno o lo que nació para. A diferencia de el modelo fordista, donde yo, por ejemplo, para crear un carro tenía que tener un departamento de seguridad para que los trabajadores no se robaran nada, tenía que tener un departamento de limpieza para que los trabajadores no se resbalaran, tenía que tener una enfermería, tenía que tener un departamento de contabilidad, etcétera, etcétera. Se empieza a manifestar por parte de estas nuevas corrientes económicas que la empresa a lo que se tiene que dedicar es únicamente para lo que nació o para lo que el mercado considere que es su mayor atributo. Más o menos lo que les dije está ahí. El core business, que podemos traducirlo como el negocio duro, detalla que la empresa debe dedicarse a su actividad principal o a lo mejor que sabe hacer. Por ejemplo, ¿qué es el negocio de Ford? El negocio de Ford es únicamente producir carros, porque posiblemente ustedes me digan, bueno, ¿qué hago yo produciendo carros si no los puedo vender? Precisamente las ventas de los carros Ford y la mayoría de automotrices están concesionados, es decir, están bajo la figura de una agencia o de corretaje. Entonces ellos ya, el negocio no es la venta del carro, que se encarguen los terceros, vendedores. Entonces únicamente es producir autos. De Nike va a sonar un poco extraño lo que les voy a decir, pero Nike el negocio es cuidar únicamente de su propiedad intelectual. Nike es de las empresas que más ha tercerizado sus servicios. ¿A qué me refiero yo con esto? Si ustedes agarran un zapato Nike o una tenis Nike, estoy seguro que ninguno va a tener una tenis que diga hecho en Estados Unidos. Por lo general, Nike terceriza sus centros de manufactura a países del tercer mundo, llámese Bangladesh, llámese Pakistán, llámese Vietnam, y eso también en algún momento le trajo un problema a Nike porque básicamente, con el auge de la responsabilidad social empresarial o corporativa, la gente se empezó a dar cuenta que en esas fábricas había explotación infantil, había explotación de mujeres y demás, y es ahí donde a Nike se le empieza a cuestionar por qué terceriza en tan malas condiciones. Cosa que no escapan el día de hoy, empresas, por ejemplo, como Apple, con su tercerización en China y demás, pero en sí, esa tercerización lo que demostró fue que una empresa como Nike puede llegar a hacer nada y básicamente únicamente cuidar su propiedad intelectual. Aquí les tengo uno que ha causado controversia en el país, que es ¿qué es el negocio de una universidad? Transmitir el conocimiento. Algunas universidades ni siquiera hacen investigación y desarrollo ni tienen impacto en la comunidad, sino simplemente es transmitir el conocimiento. ¿Cómo se transmite el conocimiento? Si yo no tengo profesores o docentes, no puedo transmitir el conocimiento. ¿Se pueden tercerizar los profesores? ¿Sí o no? Vamos a ver más adelante cómo se fallan este tipo de procesos, pero es una duda que les pongo a ustedes. ¿Hasta dónde yo puedo tercerizar? ¿Puedo tercerizar? Entonces, la pregunta a responder sería si puedo tercerizar todo en la empresa. Y vamos a ver la respuesta que nos da la sala segunda en el voto 1059-05. Nos dijo la sala en ese momento. De lo anterior se extrae que la empresa actora pretende que se tenga como válida la descentralización productiva del núcleo central de sus actividades, es decir, el core business, lo que resulta extraño, aunque no imposible. Ya vemos que la sala entonces afloja en eso. La doctrina ha aceptado la posibilidad de que descentralizar las actividades principales de la empresa, pero a la vez concluye, y se abre comillas, puntos suspensivos, que puede externalizarse cualquier tipo de actividad, en la medida en que la empresa principal conserve el control del proceso productivo. En efecto, si perdiera este control, no estaríamos ante la hipótesis de externalización, sino ante una sustitución de empresas y se cierran las comillas. Entonces, para la sala segunda,
Sí puedo externalizar el core business siempre y cuando yo mantenga el control. Entonces, perfectamente yo podría tercerizar el cuerpo docente de una universidad siempre y cuando yo mantenga el control de esta. Como les digo, más adelante vemos cómo fallamos esto en sede judicial, pero nada más es para que tengan idea de que perfectamente yo puedo tercerizar todo en la empresa, siempre y cuando yo no pierda ese control de la misma. Continuemos. Ok, en esta vamos a desarrollar lo que es el nacimiento del outsourcing. Como les dije, bajo las tesis económicas de 1970, un poco la liberación económica que se empieza a dar ahí, se empiezan a ver estos departamentos satélites. ¿Qué son los departamentos satélites? Departamentos que no van a estar directamente relacionados con el producto o servicio que la empresa da. El caso de Ford, perdonen que les diga tanto de Ford, pero es que cuando uno ve outsourcing, por lo general Ford es una eh, de las empresas modelo que ponen precisamente para ver el antes y después. Como les decía, el negocio de Ford no es la limpieza, eso es un departamento satélite. El negocio de Ford no es la contabilidad, eso es un departamento satélite. No es la seguridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí lo vemos de que Ford lo que tiene en teoría que dedicarse bajo esta nueva figura del outsourcing es únicamente a hacer los carros. Ok, ¿qué es el fin del outsourcing? Aquí vamos a tener un voto del Tribunal Segundo de Apelación Civil. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque recordemos que la figura del outsourcing es meramente una figura mercantil, si bien va a tener trazos de laboral, por cuanto tenemos que ver qué pasa con el personal que se terceriza, lo cierto del caso es que es meramente una figura mercantil. Entonces, ¿qué nos dice este voto interesante? Nos dice que el outsourcing en este contexto económico y de costumbre comercial actual versa sobre la descentralización productiva por medio de la tercerización de servicios para contribuir a la consecución de algún objetivo, etapa o función en un proyecto empresarial, al disminuir costos, aprovechar el conocimiento especializado y agilizar la gestión, perdón. Aquí vemos cómo en esta definición nos está diciendo no solo el fin, sino para qué. Nos está respondiendo dos preguntas a la vez. ¿Cuál es el fin? Disminuir costos, aprovechar el conocimiento y agilizar la gestión. ¿Y cuándo se da? Se da en la empresa cuando quiere la consecución de algún objetivo, etapa o función. El outsourcing perfectamente puede ser algo temporal o puede ser permanente. ¿En qué sentido? Si yo tengo un proyecto donde ocupo tercerizar, qué sé yo, ocupo en la empresa poner un software de entradas y salidas, por ejemplo, un software de, para vigilar esto. Yo lo puedo tercerizar una vez a una empresa proveedora de software y no contratar a un ingeniero informático en planilla para que me saque ese software. Una vez que ya tengo ese software, ya en teoría yo no ocupo ese ingeniero informático, ya le puedo decir hasta luego. Pero perfectamente puede pasar que hayan tercerizaciones que se dan y permutan en el tiempo, permean el tiempo, perdón. Caso, por ejemplo, de la limpieza. Pues obviamente siempre voy a tener alguien que me limpie la oficina o la empresa o el lugar de trabajo, porque siempre se va a ensuciar. Entonces, eso es un outsourcing que se puede mantener en el tiempo. Vamos a ver en cuanto a un problema que se da, que tal vez no lo tomé tan a fondo al inicio, que es que como vieron en la primera presentación, el outsourcing es un término inglés, viene de derecho anglosajón. Aquí en este voto, nuestros tribunales civiles nos están diciendo de que el derecho romano-germánico se nos está quedando atrás en la regulación de este tipo de figuras. Véase, por ejemplo, el segundo civil de San José nos dice lo siguiente: es así que en detrimento de las figuras tradicionales del derecho latino, se han venido utilizando con mayor frecuencia otras que antes eran desconocidas, tales como el leasing, factoring, franchising, outsourcing y joint venture. Es decir, si nosotros vemos los contratos comerciales modernos, primero nos viene en idioma extranjero, es decir, pues no tenemos una traducción literal de cada uno de ellos a nuestro idioma, y por lo general se han dado bajo la costumbre comercial de países practicantes del derecho anglosajón y no del romano germánico. Por eso es que a nosotros tal vez nos ha costado un poco, y de hecho muchos de estos contratos ni siquiera son tomados por el Código de Comercio, creo que ninguno de estos, precisamente por eso, porque no hemos podido tropicalizar los mismos e introducirlos en normativa propia. Voy a adelantarles que en el outsourcing tenemos desde 1994, en un sector de la economía sí lo tenemos regulado, tenemos una ley especial sobre esto, pero para el sector privado pues no se ha dado tanto esa regulación hasta el momento. El Código de Comercio es
diáfano y huérfano en cuanto a esta regulación, cosa que no es extraño, no solo Costa Rica que tiene este problema, sino toda Latinoamérica. Por lo general, los códigos de comercio no han agarrado estas figuras y las han tropicalizado para introducirlas en el ordenamiento interno. ¿Qué son las características del outsourcing? Ahí les voy a pedir las disculpas del caso porque van a haber dos o tres filminas que están un poquillo cargadas. A mí no me gusta cargar tanto las filminas, pero pues, no voy otra. Vamos a ver. Nos dice el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito Judicial de San José en el voto 68-2023. De aquí tengo también que tirarles un comercial. Recordemos que ya este tribunal ya no existe. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, que es Goicoechea, fue absorbido por el Primer Circuito Judicial de San José. Es decir, ya únicamente para el área, para San José, vamos a tener el Tribunal de Apelaciones en el Primer Circuito, en la Torre Judicial. Se abrió una nueva sección para agarrar estos los expedientes que tenía Goico. Bueno, ¿qué nos dijo en su momento el Tribunal de Apelaciones? Nos dijo, la naturaleza jurídica del outsourcing es la de un contrato, concebido como el acuerdo de voluntades mediante el cual una empresa cliente encarga al outsider la prestación de servicios especializados en forma autónoma y duradera, que le permite la realización de su core business. En este sentido, sus características estructurales son contrato nominado. Su nomen juris va más utilizado es outsourcing, contrato atípico, lo que les estaba diciendo, no está normado en ningún código de comercio de nuestros países, fuera de lo común. Contrato de organización supone la redefinición de la estructura organizativa de la empresa cliente. ¿Por qué se da esto? Porque yo voy a sacar los departamentos satélites que les estaba diciendo a ustedes y obviamente el organigrama tengo que reorganizarlo. ¿Por qué? Porque esos departamentos que antes eran satélites ya van a salir del organigrama, ¿verdad? Contrato de duración, las prestaciones se extienden en el tiempo, como les dije, pueden ser temporales o pueden darse una figura de outsourcing que perdure en el tiempo. Contrato de resultados, el outsider suele estar obligado a conseguir los resultados que inicialmente planteó la empresa cliente y como metas cuantificables en el mercado. Obviamente, pues, si yo contrato una empresa de limpieza, lo menos que espero es que tenga la misma calidad, servicio y diligencia que las personas que yo tenía contratadas antes para que me hicieran el servicio, ¿verdad? Contrato principal, goza de autonomía y está acompañado de otros contratos que son accesorios a él. Por lo general, dependiendo del tipo de contrato de outsourcing que ustedes vayan a realizar o ustedes se vayan a enfrentar, dependiendo del giro comercial de la empresa, perfectamente puede haber contratos satélites o contratos accesorios. Por ejemplo, ¿qué tipo de contrato es uno muy común? Un contrato de confidencialidad. Imagínense ustedes de que ustedes subcontratan la limpieza de sus oficinas y ven material sensible ahí. No sé, algo de propiedad intelectual se me ocurre. Por ejemplo, es un bufete que se dedica mucho a patentes de invención. Imagínense si eso cae en malas manos, lo que puede pasar. Entonces, por lo general, en cierto tipo de negocios es permitido tener contratos de confidencialidad accesorios al contrato de outsourcing. A pesar de que en teoría no debería existir ese tipo de contrato entre la empresa beneficiaria y el personal del outsider. Sin embargo, se permite precisamente porque aquí lo que estamos no es subordinando a la persona, a este trabajador que es propio del outsider, sino simplemente lo que estamos es resguardando el contrato o el giro comercial de la empresa, ¿verdad? Entonces, nada más para que tengan eso presente, que perfectamente pueden haber contratos accesorios al contrato principal del outsourcing. Nos dice también que es un contrato consensual. Al ser atípico, no existe solemnidad alguna para su celebración y resulta suficiente el acuerdo de voluntades de las partes contratantes. Pues es obvio, por lo general no estamos hablando aquí de contratos de adhesión, sino que las partes por lo general se sientan a negociar términos y condiciones. Otra vez, siempre en esto yo invito a la gente de que un contrato de outsourcing hay que sentarse a hacerlo, no es agarrar el machote que hay en Google o aquel machote que viene en un libro de, no sé, de Perú, de México y simplemente corte pegue. Aquí las realidades son diferentes y pues tenemos que tener la debida diligencia y tropicalizarlo a lo tico para que nos funcione bien. Otras características del contrato de outsourcing nos lo va a dar ahora sí la sala segunda. Este voto es el 390 de 2002. Puede ser un poco viejo, sin embargo se mantiene en cuanto a condiciones. En ese momento la sala nos dijo lo siguiente: para determinar si lo manifestado por la parte demandada es cierto, antes de analizar la prueba constante en autos, se hace necesario exponer un breve marco teórico sobre la figura de la distribución, que es uno de los contratos
que se ve más afectado con el outsourcing, actividad que en los últimos tiempos se ha visto bastante afectada por el fenómeno de la descentralización empresarial o adelgazamiento, generalmente a través de la externalización o outsourcing. Este proceso, refiriéndose al outsourcing, se caracteriza por la obtención de los objetivos productivos de una empresa principal, no por la incorporación de trabajadores a su planilla, sino por la combinación o coordinación de aportaciones parciales llevadas a cabo por empresas auxiliares o por colaboradores externos. La descentralización productiva se manifiesta así en el encargo a terceros de la realización, bien de las partes en operaciones singulares del ciclo productivo de una empresa, bien de aquellas actividades complementarias que no corresponden a dicho ciclo productivo, pero que son indispensables para su marcha ordinaria. Entonces aquí vemos que vamos un poco atajando los conceptos que hemos visto y perfectamente podemos decir que lo que busca el outsourcing es optimizar la empresa, lo que yo les decía, llegar al core business de ella para que ella pueda llegar al fin por el cual fue creada. Entonces, todo lo que no sea propiamente directo, lo que hace la empresa se puede tercerizar. Recordemos también que ya vimos que perfectamente el core business se puede tercerizar siempre y cuando cumplamos con lo que ha hecho la sala segunda en su momento de no perder el control de la empresa. Ok, ¿qué partes tenemos en el contrato de outsourcing? Vamos a tener un beneficiario o cliente, que es una persona física o jurídica que recibe el servicio que terceriza dentro de su giro comercial. Vamos a tener una empresa proveedora o outsourcers, como ustedes quieran verlo. Si lo quieren ver en el término americano sería outsourcer. Si lo quieren ver en un poco tropicalizado sería la empresa proveedora, que es aquella empresa que provee la tarea que ha tercerizado el beneficiario. Puede ser una persona física o jurídica. Si ustedes han visto, si bien hemos estado hablando de empresas, perfectamente una persona física puede brindar los servicios de outsourcing, no hay problema, no está prohibido. Aquí, eso sí, tendríamos que empezar a hablar ya más de un trabajador autónomo, la figura de un trabajador autónomo que en sí de un outsourcing. ¿Por qué? Porque vamos necesariamente a tener, perdón, vamos a tener que tener una persona que demuestre que tiene un giro comercial y que no nos trabaja solo a nosotros, porque básicamente si nos trabaja a nosotros, cuidado si no estamos en una relación laboral. Más adelante vemos eso. Y tenemos como tercer integrante de este contrato a los trabajadores externos, que es la fuerza laboral que la empresa proveedora pone a fin de realizar la tarea tercerizada por el beneficiario. Son empleados de la empresa proveedora únicamente. Aquí podría dejarles la presentación, ya les estoy diciendo exactamente cómo diferenciamos un outsourcing de una relación laboral. Eso casi que pónganle marcador, subrayenlo, háganlo en letra Times 40 y demás. Los trabajadores externos son propios de la empresa proveedora, no son el beneficiario o cliente. Y esa es una de las, pongámosle un término coloquial, de las pifias más grandes que uno ve en sede judicial. Cuando de un momento a otro yo como beneficiario, se me ocurre empezar a darle órdenes, se me ocurre empezar a dirigir el trabajo, a fiscalizarlo, y de un momento a otro, sin querer queriendo, estoy en una relación obrero-patronal. Ok, continuemos. Precisamente para entrar a ver, ya que conocemos las partes, conocemos el fin y características, tenemos que ver ahora sí qué pasa con los trabajadores. Hoy, más que una charla comercial, se les propuso a ustedes una charla laboral. Antes de entrar a ver esto, pues tenemos que refrescar un poquito conocimientos de cuándo hay una relación laboral, cuáles son los elementos, y esto nos va a servir para el tercer punto, donde vamos a confrontar precisamente la tercerización versus relación laboral. Ok, recordemos que el Código de Trabajo en el artículo 18 nos dice cuándo estamos en una relación de trabajo. En este caso, pues el legislador de 1943, tal vez no atinadamente, nos estableció el contrato individual de trabajo cuando deberíamos hablar más bien de la relación individual. Si bien esto ha sido un poco zanjado por la doctrina que nos dice que pueden haber contratos verbales, pueden haber contratos por omisión y demás, digamos que el término correcto hubiese sido relación individual de trabajo y no contrato individual. Bueno, nos dice el artículo 18 del Código de Trabajo, que me imagino que ya se lo conocen como un yoyo, pero igual hay que traerlo a colación. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra.
bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de esta y por una remuneración de cualquier clase o forma. Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que lo recibe. Aquí nos vamos a detener un poco para ver cuáles son los elementos clásicos de una relación de trabajo, cuáles son los elementos modernos que se toman en cuenta y vamos a entrar entonces a ver esos elementos, que me imagino que ya más de uno los conoce, pero siempre es bueno traerlos a colación, refrescarlos un poquito para darnos cuenta cuándo hay una relación de trabajo y cuándo no, para poder confrontar correctamente lo que es el outsourcing versus lo que es una relación de trabajo. En cuanto a los clásicos, tenemos los siguientes. La prestación de personal de servicios. Se establece que la relación de trabajo es instituto-persona únicamente para el trabajador. Eso significa de que perfectamente puede existir sustitución patronal, pero no puede haber sustitución del trabajador. Si yo tengo la potestad de enviar a mi primo, a mi hermano, a mi hermana, a mi novio, mi novia, a quien sea, pues posiblemente no estemos en una relación personal. ¿Por qué? Porque cuando a mí me contratan, me contrataron a mí por las cualidades que mi empleador vio en mí y que me diferenció de la competencia. Entonces, obviamente, si yo puedo mandar a cualquier hijo de vecino a trabajar en lugar mío, no estamos ya en una relación de trabajo. Estaríamos en una relación mercantil o civil precisamente por eso, porque nos falta ese elemento de prestación personal de servicio. Lo segundo es la remuneración. Nadie trabaja de gratis. Al derecho laboral no le interesa entrar a normar lo que es, por ejemplo, el trabajo voluntario o bien el trabajo forzoso. Trabajo que este último obviamente está prohibido en Costa Rica, sin embargo, no sé si ustedes han visto de aquí a, creo que fue hace mes y medio, 2 meses, que se inició una discusión precisamente bajo el problema que tenemos de la inseguridad ciudadana. Se planteó si es viable o no el poner a trabajar a las personas privadas de libertad, si eso constituía una esclavitud moderna o si por el contrario, si es viable ponerlos a trabajar. Ahí el problema es que en algún momento alguien va a manifestar y tendríamos que entrar a resolver si esa es una relación laboral o si será una relación paliativa o qué tipo de relación laboral. En teoría, si se dan los tres elementos, es una relación laboral. La OIT permite el trabajo en beneficio de la comunidad por parte de los privados de libertad. Sin embargo, como les digo, es una figura que hay que analizarla con cuidado porque perfectamente podemos caer en una relación de trabajo, que es, creo yo, lo que no se quiere. Lo que se quiere es que sea un trabajo paliativo y en beneficio de la sociedad, no tanto para darle empleo a los privados de libertad. Entonces, eso es una discusión que todavía se tiene, creo que se ha aplacado un poco, pero en algún momento se tiene que dar en Costa Rica. Si podemos poner a las personas privadas de libertad a trabajar, sí o sí. Y lo tercero y lo más importante siempre que se tiene que tener en cuenta es el tema de la subordinación. Perfectamente puede que no se vislumbren tan fácilmente lo que es la prestación personal de servicio y la remuneración, pero la subordinación, con solo demostrarla ya en teoría ganamos todo. La subordinación, entonces, es elemento diferenciador que no solo la doctrina, también Sala Segunda, inclusive la Sala Constitucional, han establecido como el elemento diferenciador de una relación de trabajo. Y es que es obvio. Es decir, si yo me subordino a una persona, yo pierdo mi libertad de empresa o libertad comercial de hacer las cosas como yo quiero. Tengo que ajustarme a una tercera persona que me va a decir cómo tengo que trabajar. Sobre la subordinación, vamos a ver dos filminas que me parece interesante el que ustedes tengan un poquito más detallada el tema de la subordinación, porque eso es uno de los elementos, si no es el elemento mayor que se pierde en los contratos de outsourcing. Yo como beneficiario pierdo totalmente el derecho de subordinación sobre el personal que ha sido tercerizado y expuesto por el outsourcer. Y eso a veces, como les digo, es tal vez el error más garrafal que comete la gente, creer de que yo como beneficiario le puedo dar órdenes al personal tercerizado. Ok, en cuanto a subordinación, vamos a ver en las siguientes dos filminas. Primero vamos a ver, se me olvidó manifestarles en cuanto a que obviamente el derecho es una ciencia social que cambia con el tiempo. Siempre se da el fenómeno social primero y después trata el derecho de ir atrás viendo a ver cómo lo norma. En este caso, pues obviamente bajo las nuevas figuras societarias y comerciales, el derecho del trabajo se nos estaba quedando un poco atrás en lo que se ha denominado las llamadas zonas grises, que más adelante las vamos a ver, donde no sabemos si es una figura mercantil, si es una figura laboral o qué es. Entonces, existen dos nuevos elementos que nos ayudan como herramienta para ver si estamos en una relación laboral o bien si estamos en una relación mercantil. El primero de ellos es la teoría de la plusvalía, o lo que es lo mismo, la genialidad de los frutos.
eso simplemente me va a decir que nadie trabaja, nadie me va a dar trabajo a mí por ser altruista o por hacer un acto de caridad. A mí me contratan porque yo le genero plusvalía a mi empleador. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de unidades de trabajo, si mi empleador me paga a mí como salario, remuneración, 3 unidades de trabajo, por lo menos el de mi trabajo se está ganando 7, 8, 9 o 10. Es decir, sobre mi trabajo él está lucrando. Lo que me compensa a mí es únicamente el salario. Entonces, si yo el trabajo, después de esos 3 unidades que me está dando de salario, no lo veo, hablamos de la genialidad de los frutos. Es decir, esa plusvalía, ese producto o valor agregado que yo le doy al empleador y si se lo queda a él, hablamos de una relación laboral. Si me lo quedo yo, hablamos de una relación no laboral, puede ser mercantil o comercial. Y este nuevo todavía no está tan arraigado porque tiene sus aristas, que es la exclusividad remunerativa y o horaria. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, tengo un único empleador o una única fuente de ingreso, no hablemos de empleador, hablemos de fuente de ingreso, posiblemente yo esté en una relación de trabajo. Esto no es una presunción juris tantum, es decir, admite totalmente prueba en contrario, y por eso yo les dije que este segundo no está tan zanjado como un elemento diferenciador, pero poco a poco se está utilizando. Perfectamente puede pasar ustedes como abogados de que tengan un cliente y con ese cliente viven felices y chochos de la alegría todo el mes, no hay problema. Pero por lo general la experiencia demuestra, más adelante vamos a ver que inclusive para esto tenemos que utilizar el principio de primacía de la realidad. Esto demuestra que por lo general, si ustedes tienen una única fuente de ingresos, es decir, un solo cliente, u- alguien que únicamente le facture a ustedes, posiblemente estemos en una relación laboral, en una relación comercial. Y en cuanto al horario, es que si ustedes tienen prohibición de realizar alguna actividad comercial o civil de tal hora a tal hora, posiblemente estemos en una relación laboral. Sobre la ajenidad de los frutos, hay un botillo, ahí les puse, un voto de la sala. También es un poquito viejo, pero no se ha variado mucho. Ya cuando uno ve que los votos recientes dicen el voto tal de tales horas y cortan y pegan, inclusive hasta con las mismas faltas ortográficas en su momento, pues ya sabemos pues que la sala mantiene el criterio. Entonces, pues no hay necesidad de traer votos nuevos a colación. En ese voto, la sala, en cuanto a la subordinación, lo que nos decía es, la anterior definición legal acarrea la existencia de 3 elementos básicos a saber: una prestación personal, subordinación y remuneración, los 3 clásicos que vimos en la familia anterior. La jurisprudencia de esta sala ha agregado el elemento de ajenidad, ya que una de las características esenciales del contrato de trabajo es que la fuerza laboral prestada no se realice en beneficio propio de la persona trabajadora, sino de su empleador. Entonces también, la ajenidad viene a ser el cuarto elemento que sí se le está dando, hablemoslo en tico, pelota últimamente. La exclusividad no tanto, pero nos ayuda. Entonces tengan presente eso precisamente cuando ustedes lleguen un cliente y les diga, me defiende el caso, yo creo que yo estoy en una relación laboral, pero me tenían bajo un contrato de outsourcing. Esos son los pequeños checks o la pequeña debida diligencia que uno tiene que hacer y empezar a confrontar para ver si efectivamente estamos en una relación laboral o en una relación meramente mercantil. Ok, yo les había prometido 2 filminas de subordinación. Vamos a ver la primera. Simplemente es una definición de la sala segunda que se debe entender como la subordinación. También es un poquito vieja, no ha cambiado tampoco. En ese momento la sala nos decía que la subordinación es definida como, y se abre comillas, el estado de limitación de la autonomía del trabajador a la que se encuentra sometido en sus prestaciones por razón de su contrato y que proviene de la potestad del patrono o empresario para dirigir la actividad de la otra parte. Es un estado de dependencia real, producido por el derecho del empleador de dirigir y dar órdenes y la correlativa obligación del empleador de obedecerlas. Por lo que basta con que exista no la posibilidad de órdenes, sino el derecho de hacerlo y de sustituir su voluntad o la de quien presta el servicio cuando el que ordene lo juzgue necesario. Entonces, básicamente aquí, si nosotros agarramos esta definición y la desglosamos un poco, simplemente la subordinación la podemos definir como el no derecho a hacer como yo quiera las cosas. Esa yo lo pierdo en razón de un salario que me están pagando y ese derecho a hacer las cosas como yo quiera se lo traslado a mi empleador. Dentro de la subordinación tenemos 4 elementos o 4 potestades que la doctrina ha manifestado. Hay unos que dicen que son 3, hay otros que 4. Tampoco nos vamos a poner a discutir aquí si son 3 o 4, pero es importante que ustedes las manejen bien, porque también eso es una herramienta para diferenciar una relación laboral de una relación por outsourcing. Sobre todo cuando ustedes, los clientes, les dicen, vea, resulta que el beneficiario del outsourcing me puso a hacer tal cosa o me dijo tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver cuáles son las 4 potestades que yo tengo como empleador que las pierdo
cuando me transformo en un beneficiario. Esto nos lo dice la sala en un voto. Este es reciente, 2254-24 del año pasado. Nos dice lo siguiente: la subordinación se ha entendido como la facultad del empleador o la empleadora de dar órdenes al trabajador o la trabajadora y disciplinar sus faltas, así como la de dirigir las tareas que se le encomienden, lo que limita la autonomía de este precisamente por la potestad patronal para dar órdenes en relación con las labores a desempeñar, a lo cual debe obedecer la persona empleada. En este sentido, se ha dicho que la subordinación laboral lleva implícitos una serie de poderes que el empleador o la empleadora puede ejercer sobre la persona trabajadora, tales como el poder de mando, el poder de fiscalización, el poder de dirección y el poder disciplinario. Aquí es importante, tal vez no es, como es ahora, como está de moda, para bien o para mal, Blancanieves, la película que sacaron ahora, decirles que no es enano este cuento. Sin embargo, aquí yo rescato el tema del poder de mando y el poder de dirección en una figura o un fenómeno que se nos está aumentando día a día en los juzgados de trabajo, que es el tema del acoso laboral. Al día de hoy, pues nosotros no tenemos normativa propia del acoso. Está en corriente legislativa ya la posibilidad o la solicitud, creo que lo presentó el Frente Amplio, si no mal no recuerdo, de acoger el convenio, que es el último convenio que tiró la OIT sobre el acoso. Sin embargo, aquí tenemos una línea muy limítrofe que tiene que ser casuística, hay que analizarlo caso por caso, de cuando yo estoy ejerciendo como empleador mi poder de dirección o fiscalización y cuando ya accedo a figuras propias de un acoso laboral. Como les digo, esto es una cosa, yo sé que hoy no vamos a ver acoso, no vamos a ver esa figura, pero sí es una figura que viene en aumento y es precisamente por esta potestad que tiene el patrono en cuanto a la dirección, fiscalización, mando y obviamente disciplinar las faltas que tiene o que tenga el empleado. Todo esto lo pierdo yo cuando estoy en un contrato de outsourcing, es decir, yo como trabajador tercerizado, a quien le recibo órdenes es únicamente al representante del outsourcer o el proveedor, no lo recibo del beneficiario. Si yo empiezo a recibir órdenes del beneficiario, adivinen qué puede llegar a pasar. Tácitamente nos convertimos o convertimos esa relación mercantil en una relación obrero-patronal. Es decir, hay podría llegar a haber responsabilidad solidaria laboral entre este beneficiario, que en teoría no tenía vela en el entierro, y la empresa proveedora del servicio. Entonces, tal vez ustedes en este momento están diciendo, bueno, yo quería ver más outsourcing y demás, y tal vez menos laboral, o tal vez esas figuras sean nuevas para ustedes en cuanto a los poderes. Precisamente, dominando ese tema, podemos ver y podemos diferenciar el outsourcing, que es la tercera parte de la exposición. Pero todo esto es necesario siempre saberlo y sobre todo es necesario aplicarlo en el momento que a ustedes les llegue una consulta. ¿Será una relación de trabajo? ¿Será una relación de outsourcing? Cosas que hay que preguntarle. ¿Quién le da órdenes a usted? Vea, a mí me las daba el señor tal y el señor tal lo contrató a usted. No, contrató a los Patitos S.A. para que le proveyera personal de limpieza. Ah, vamos mal, ¿verdad? ¿Quién le, quién le decía, quédese hasta las 5? El señor tal. Ah, y eso poco a poco ustedes van haciendo los checks y se pueden dar cuenta precisamente si estamos o podemos, si estamos, perdón, en una relación de trabajo o estamos simplemente en una relación de outsourcing o si estamos en una relación de outsourcing disfrazando una relación laboral en el fondo. Ok, vamos a ver esta filmina en cuanto a que nos dice la sala segunda, cómo podemos identificar una relación de trabajo. Este de 2015, sin embargo, como les digo, se mantiene. Nos dijo en ese momento la sala. Esta sala, en forma reiterada, ha señalado que la naturaleza de una relación jurídica puede establecerse mediante la identificación de sus elementos característicos. Ya vimos los tres de toda la vida, más dos nuevos. Para establecer si una determinada relación tiene naturaleza laboral, debe atenderse primero a las regulaciones establecidas en el numeral 18 del Código de Trabajo. Es decir, buscar esos tres elementos, siempre recordando que el que tiene privilegio, primacía, el que hay que buscar siempre es el tema de la subordinación, que establece con claridad las particularidades que definen la relación laboral. Así, de conformidad con dicha norma, con independencia del nombre que se le dé, medio un contrato de trabajo cuando una persona se obliga a prestar a otra u otras sus servicios o a ejecutarles una obra, bajo su dependencia permanente y dirección inmediata o delegada, y por una remuneración de cualquier clase o forma. Dicho numeral
También establece una presunción legal, la cual desde luego admite prueba en contrario, pues es solo iuris tantum respecto de la existencia de un vínculo laboral, perdón, entre el individuo que presta sus servicios y quien los recibe. Entonces, el primer aspecto que debe valorarse es la existencia de una prestación personal de servicio, ya que de comprobarse se presume, salvo prueba en contrario, la existencia de la relación laboral. Todo iba relativamente bien hasta el 25 ma- de julio del 2017, fecha en la cual entra la llamada reforma procesal laboral, porque aquí en teoría, para ver el tema de cargas procesales, vamos a tener ahora en el 478 una carga que tiene que cumplir sí o sí el trabajador, que más o menos se adelanta aquí, pero veámosla. Vamos a ver. Ok. Pues 25 de julio de 2017 tenemos que jugar con dos cosas. Uno, el artículo 18 que nos dice se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que lo recibe, versus el 478 que nos dice en los conflictos derivados de los contratos de trabajo le corresponde a la parte trabajadora la prueba de la prestación personal de servicio. Hay varios tribunales de apelación que en sus votos vienen a establecer esta prestación personal de servicio como la carga procesal de probar la relación de trabajo. Es decir, no es solo decir de que yo trabajé con X o Y personas, sino también demostrar ciertos indicios para tener por cierta la relación obrero-patronal. Acordémonos que después del 25 de julio de 2017, los procesos de menor cuantía, los ordinarios, tienen solo una, eh, solo pueden subir, perdón, a los tribunales de apelación. Significa que, sin querer queriendo, se hicieron, creo que son 7, 8 tribunales de apelación que en este momento están funcionando en Costa Rica. Cada uno puede tener perfectamente sus líneas jurisprudenciales que sean totalmente antagónicas con el tribunal de la provincia de La Par. Y de hecho ya en ciertos tribunales se está viendo que dependiendo de la integración, si son más civilistas que laboralistas, es una interpretación muy diferente. Recordemos que solo en San José existen los tribunales de apelaciones meramente laborales. En provincia, los tribunales de apelación comparten la materia civil y la de trabajo. Entonces, por lo general hay uno o dos laboralistas y un civilista, o puede haber uno o dos civilistas y un laboralista. Y acordémonos que la interpretación de la materia procesal civil a partir del 25 de julio de 2017 cambió totalmente. El legislador trató con esta reforma de que no fuera tan pendiente el proceso laboral de los principios e instituciones propias del proceso civil, sino que tuvieran ya cierta autonomía. Pero en tribunales donde la mayoría son civilistas, sí se nota o hay una tendencia en que en ciertas cosas que antes eran vistas diferente, eran más laborales, se ven ahora con más rigidez, rigidez propia del proceso civil. Entonces es importante traer esto, a traer a colación esto. Más adelante lo vamos a ver, el tema de qué pasa o cómo puedo defender yo ante una persona que diga que estuvo en una relación de trabajo cuando en realidad estuvo en una relación mercantil, un tercerizado. Pero es importante que vean esto, cómo, y hay todavía gente que ya a 8 años de que tiene la reforma procesal laboral, todavía no maneja esta parte, de que yo como trabajador ahora sí tengo una obligación procesal que antes no me era impuesta, a pesar de que la jurisprudencia lo manifestaba en su momento, no era impuesta, que era que yo, el 478 tiene una carga procesal en favor, o no en favor, que tiene que cumplir el empleado, quiera o no, la persona trabajadora. La gente piensa que el 478 es únicamente para el empleador y no, existe una carga procesal que tiene que ser cumplida por la parte que alegue que estuvo en una relación de trabajo. Ok, continuemos. Ya vamos a entrar más o menos a la parte tercera. No sé si hasta aquí tienen dudas, comentarios, lo que quieran, es bienvenido. Donde ya vamos a empezar a ver lo que son las zonas grises y cómo podemos ver si estamos en relación de outsourcing o si estamos en relación laboral. ¿Alguna duda, consulta además? Hay de momento una consulta en el Ajá. chat. Eh, bueno, íbamos a dejar las consultas para el final, pero igual podemos leerla en este momento. Dice, Como quieran ustedes. Eso ok, es como ustedes gusten, ¿verdad? Pero si quieres, nada más para tal vez para cambiar la dinámica, si está bien, pues digamos la consulta. A ver, entre todos la respondemos. perfecto. Dice, ¿puede la empresa proveedora subcontratar servicios
para cumplir el contrato que ha asumido. Es parte de lo que ya ha mencionado durante la exposición. Ok, vamos a ver si entiendo la pregunta. Lo que ahí se pregunta es si yo puedo subcontratar. No está prohibido. Es decir, perfectamente, la empresa proveedora pasa mucho, por ejemplo, no es una figura propia de outsourcing, pero sí puede entrar. En los contratos de concesión, por ejemplo, en los contratos de carretera, qué sé yo, la hora que hicieron circunvalación, porque ese sí tengo conocimiento, la empresa que gana la licitación no fue la empresa que hizo la carretera en cuanto a puentes, pilotas y demás, sino que ellos subcontrataban otros para que hicieran eso. Y ellos subcontrataban, por ejemplo, la maquinaria. Entonces, es lícito, es viable y factible subcontratar. Depende de las cláusulas que se hayan negociado en el contrato de outsourcing o subcontratación. Si no se dice nada, en teoría, recordemos que en lo privado, salvo que haya norma contrario, todo se puede hacer. Entonces, en ese caso, si las partes no pactaron una prohibición para subcontratar, perfectamente se puede hacer, porque estamos bajo la autonomía de la voluntad de las partes, entonces perfectamente se puede hacer. Y obviamente, ahí las empresas subcontratadas viene a ser, para efectos laborales, la empresa que en teoría le tiene que responder a la cuadrilla o a las personas que ella contrata, y la empresa subcontratada se vuelve la empresa beneficiaria. Lo que me lleva a decirles entonces que la empresa beneficiaria pierde totalmente la potestad patronal que vimos ahora en cuanto a subordinación, las cuatro direcciones y demás, sobre el personal de la empresa subcontratada. Entonces simplemente es como ir en una pirámide y vamos escalando, ¿verdad? Entonces, lo que yo tenía derecho, lo pierdo aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, claro, perfectamente. Si no hay prohibición en el contrato de outsourcing, perfectamente se puede hacer. ¿Hay más, Perfecto. Alejandra, o continuamos? Bueno, continuamos y al final hacemos Ok, la respuesta. ok, vamos a ver, vamos a entrar ahora sí a la zona interesante de esta charla, que es el tema de las zonas grises, es decir, aquellas zonas que, como les había adelantado, el derecho laboral no, todavía no le entra, podemos decirle, todavía no digiere tan bien ciertas figuras contractuales modernas, que ahí también tenemos una discusión doctrinal en cuanto a que si el derecho laboral debe modernizarse o el trabajo sigue siendo trabajo, y en teoría no hay que modernizarse. Eso es una cosa que pues, se discute en los congresos de vez en cuando, si el derecho laboral hay que modernizarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema de la 4.3 y habrá que modernizar las jornadas de trabajo, sí o no, o si por el contrario, más bien debe permanecer estático porque se sigue trabajando igual. Es decir, se ocupa un ser humano para realizar X o Y tarea, eso no ha cambiado en nada. Entonces, es una discusión que se mantiene en el derecho del trabajo. Mientras nos ponemos de acuerdo en laboral, existe lo que se llaman, como les digo, las zonas grises, que es una zona donde no sabemos si estamos o quién debe resolver esto, la materia mercantil civil, la materia laboral. ¿Hablaremos de trabajadores o hablaremos de comerciantes, empresarios, etcétera? Ok, recuerdan al inicio que yo les dije que el romano germánico se nos está quedando atrás. Ahí vienen donde se empiezan a dar estos problemas, precisamente cuando tratamos de traer las figuras anglosajonas a nuestros derechos. Por ejemplo, típico contrato de agencia, comisión, securetaje, etcétera, outsourcing, franchising y demás. El corretaje, comisión y agencia sí están regulados en el Código de Comercio. Sin embargo, las nuevas figuras no. Entonces ahí se nos empieza a complicar un poquito. Van a ver que es relativamente fácil si ya conocemos los checks que hay que hacer, ver si estamos en una relación laboral o no. Para eso vamos a echarle mano a lo que ha dicho la OIT, lo que ha dicho la doctrina internacional y lo que ha dicho la Sala Segunda. Ok, ¿qué nos ha dicho la OIT? Y esto lo saqué de un voto. Espera que me cargue. Ok. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que empezar a ver lo siguiente. Entonces nos dice la OIT. Usted como operador de derecho tiene que ver si en el proceso se dan o analizar las siguientes cosas. A, si el trabajador trabaja para una sola empresa, lo que les había dicho de la exclusividad. B, si la empresa contratante es la proveedora exclusiva de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para el trabajo de la empresa contratada. Más adelante vamos a ver uno de los pecados que cometen las empresas, que es darles uniforme con el logo de la empresa al personal subcontratado.
C, si la empresa contratante da instrucciones al o a los trabajadores de la contratada o subcontratada. Lo que les había dicho ahora, se pierde totalmente la potestad de dirección, fiscalización que tiene el patrón. D, si es la empresa contratante o subcontratante quien elige el lugar donde realizar las tareas o prestar el servicio. Eso también tenemos que ver de que hay que analizar las cosas no ortodoxamente, sino con la primacía de la realidad. Obviamente, si yo tengo una empresa y le digo a la empresa subcontratada, ocupo personal para que me limpie la oficina, por eso no estamos en una relación de trabajo. Es decir, no voy a decirle yo a la empresa que vaya a limpiarme la oficina de la competencia o algo así. No por eso significa que, por yo decirle a la empresa subcontratada, límpieme aquí, estamos en una relación laboral. Más bien, eso sería una relación mercantil. D, si es la empresa contratante, no, sí, la vimos, perdón. Si el contratado asume algún riesgo comercial que tenga como contrapartida una expectativa de ganancia adicional o la remuneración del trabajo realizado. Eso es importante. ¿Por qué? Porque yo como empresa subcontratada asumo lo que se ha llamado el riesgo de la empresa. A diferencia de un salario donde yo no asumo el riesgo de la empresa, es decir, yo no tengo injerencia si la empresa gana más o menos en cuanto a lo que me dan a mí, sino simplemente a mí me dan un salario que por lo general es estático. Cuando yo estoy en una relación comercial, esa posibilidad de ganar más o menos la asumo yo como comerciante. F. ¿Cuál es el grado de integración de las tareas del contratado a las actividades de la empresa contratante? G. ¿Cuál es el grado de especialidad de las tareas contratadas? H. Si la empresa contratante o la subcontratista es la que paga las cargas fiscales y la seguridad social. Y si las tareas realizadas por el contratante son iguales a las que la realiza o realizaban los trabajadores dependientes de la empresa contratante. J. Si las tareas realizadas por la contratada son definidas como una actividad o como un resultado, producto o servicio terminado. K. Si la empresa contratante o la contratada remunera a los trabajadores dependientes de esta última. L. ¿Quién establece el horario de trabajo y el tiempo de descanso para las personas involucradas en la ejecución del contrato entre empresas? Aquí me voy a detener porque también pasa mucho que el trabajador, su tesis para decir de que estaba en una relación laboral y no en una relación mercantil es que dice, me pusieron un horario. ¿Cuál era el horario? De 8 a 5. Y uno le pregunta al dueño de la empresa o dueño del lugar de trabajo, ¿y usted de qué hora a qué hora se mantenía abierta la empresa? De 8 a 5. Es obvio, yo a pesar de que me mantienen ese horario, no por eso significa de que yo ya esté subordinado. ¿Por qué? Porque yo obviamente yo no le voy a decir a esa persona beneficiaria, vea, yo voy a venir a limpiar los sábados y domingos, que no hay nadie, que está cerrado, deme la llave si quiere. Entonces, bajo la lógica de las cosas, recordemos que el juez tiene que analizar las pruebas con base en el artículo 481, que una de ellas, de las pautas para analizar pruebas es la experiencia del día a día. Obviamente, pues uno entiende de que no porque ustedes le pongan un horario que es el mismo horario de la empresa, significa que por eso ya está subordinado. Entonces, tener un poquillo de cuidado y que no por eso significa que estamos en una relación de trabajo. Ok, dos, la regularidad y continuidad en el desempeño del trabajo. M, ¿ante quién responden los trabajadores de la empresa contratada? Que les digo, esto es, si ustedes quieren irse ya de la presentación, esto es el pináculo. Recordemos, los trabajadores únicamente deben recibir órdenes de la empresa subcontratista o outsourcer, nunca del beneficiario. Si el beneficiario empieza a dar órdenes, nos metemos en un problema. ¿Por qué? Porque se nos hace una relación de trabajo. Ok, N, si la contratante impone formación a las personas involucradas en la ejecución del contrato entre empresas, señas, si las empresas contratantes pueden imponer sanciones a los trabajadores de la empresa contratada y qué tipo de efecto produce el incumplimiento de la empresa contratada en el contrato que vincula a ambos. Esto es un voto, como les digo, 2013, pero se mantiene eso. Entonces uno empieza a hacerle checks a ver qué se cumple, qué no, para empezar a diferenciar. Ok, doctrinalmente, este señor, Arturo Bornstein, nos dice también que tenemos que ver para empezar a diferenciar las formas de determinar el trabajo, el tiempo del trabajo y otras condiciones del mismo, formas de efectuarse el pago, trabajo personal, supervisión y control disciplinario, inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria, otros
asunción de ganancias o pérdidas por el subcontratista. Todo eso lo vimos en el voto. Eso simplemente para que vean que la doctrina está un poquito alineada en los votos de la sala segunda. Entonces, es fiable y es prudente, tal vez cuando ustedes tengan dudas y demás, agarren este voto y empiezan a hacer los checks, a ver si efectivamente estamos en una relación laboral o en una relación bajo el contrato de outsourcing. Yo creo que ya con lo que les he dicho hasta ahora ya pueden tener herramientas precisamente para empezar a diferenciar cuándo estamos en un lado y cuándo estamos en el otro. Ok, como les dije al inicio, el contrato de outsourcing no hay que satanizarlo. Hay veces que sí se da. Y este voto tal vez les pueda ayudar a ustedes para también tenerlo de check para ver cuándo estamos en presencia de un contrato de outsourcing propiamente y no en una zona gris que pueda llegar a ser una relación de trabajo. Ok, aquí la sala segunda, parafraseando un doctrinario, nos dice lo siguiente. De igual forma, Hugo Fernández Brignoni considera que la subcontratación de obras o servicios resulta legítima y por tanto se regirá por el derecho civil o mercantil cuando se presenten las siguientes características. Se abre comillas a, debe tratarse de una empresa establecida, solvente y legalmente reconocida. Por lo general, uno sospecha, sin que esto signifique que por eso ya pierden ustedes el juicio y demás, cuando resulta que son los mismos trabajadores que estaban haciendo X o Y función en la empresa, cuando al mes o al mes y medio aparecen ya como empresarios, tercerizando la función que estaban haciendo ellos. Entonces, no es que sea prohibido, no es que sea ilícito y demás, pero vamos a ver, aplicando el principio de la primacía de la realidad, suena raro que de un momento a otro estés haciendo algo y te tercericen y le estés dando otra vez el servicio, pero ahora como proveedor. Parece los anuncios de ciertos polvos ahí que vendían, que supuestamente uno los tomaba y adelgazaba, pero también estaba el negocio de que traiga a dos y hacemos red y sea su propio jefe, ¿verdad? Entonces, bajo esa tesitura de ser su propio jefe, a veces la gente le meten en la cabeza que es mejor ser que yo los despida y me den los servicios profesionales en lugar de tener una relación obrero-patronal. Entonces, ahí ver un poquito el tema A. Punto B. La subcontratista debe contar con sus propios recursos para cumplir con la actividad encomendada. Punto C. La subcontratista realiza la actividad bajo su exclusiva cuenta y riesgo. Punto D. La empresa contratista paga a la subcontratista por el trabajo realizado, pero no en función del número de personas empleadas ni del número de horas empleadas. E. La subcontratista ejerce directamente el control, dirección y supervisión de su personal, independientemente que el mismo trabaje fuera o dentro del local de la empresa contratista, y será responsable de las obligaciones asumidas con su personal sin perjuicio de lo que pueda disponer las normas laborales sobre la responsabilidad derivada o diferida. Ahí viene el libro donde se sacó esto. También, como herramienta y consejo, agarren este voto, lo tienen ahí y precisamente esos son los checks que cuando vienen sus clientes empiezan a decir, bueno, resulta que la empresa beneficiaria me daba a mí los uniformes, herramientas y demás. Empezamos mal. Pero si me dicen, no, no, la empresa subcontratada, más bien que me daba los uniformes y demás, pues, vamos bien. Como les digo, es simplemente empezar checks y ver primacía de la realidad. Ahora sí, ¿cómo empezamos a resolver esto en materia judicial? Ok, recordemos siempre que cada caso va a ser particular, no porque ustedes ganen un caso en idéntica situación, el siguiente se les va a dar con lugar, o no porque lo pierdan significa que el siguiente se va a perder. Cada caso es casuístico. Aquí yo siempre, y ustedes los han visto en la presentación, he sido muy enfático que aquí nosotros para resolver siempre vamos a utilizar el principio de primacía de la realidad, principio que es propio del derecho del trabajo. Para refrescar un poco lo que es el principio de primacía, les traigo el siguiente voto, que también lo pueden tener ahí referencia, es nuevito, es del año pasado, el 2560. Aquí la sala segunda nos dice que el principio de primacía de la realidad es lo siguiente. Uno de los principios clásicos lo constituye el denominado principio de primacía de la realidad, de conformidad con el cual, en materia laboral, cuenta antes y preferentemente las condiciones reales que se hayan presentado, las cuales se superponen a los hechos que consten documentalmente desde el punto de vista jurídico. En efecto, dicho principio establece que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, deben darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que suceda en el terreno de los hechos. Muchas veces uno ve por parte de los demandados que su tesis de defensa es simplemente llegar y decir, y el señor o la señora me firmó un contrato que se titula contrato de outsourcing o contrato de franchising, contrato por servicios profesionales. Y esa es como si fuera el non plus ultra, perdón, de la defensa, que con solo ese hecho yo ya tengo que fallarle a favor de él, porque hay un documento que dice contrato de outsourcing. Y en laboral, tenemos que tener presente que en laboral a nosotros no nos interesa la forma, nos interesa el fondo. Y de hecho es la labor del juez entrar a ver
la verdad real de los hechos, que es uno de los principios que se introdujo con la reforma del 25 de julio del año 2017. Entonces, en este caso, con esta herramienta de primacía de la realidad, yo puedo entrar a ver si aquí lo que tenemos es una relación de outsourcing o simplemente era una relación que pintaba como outsourcing, pero simplemente es una relación laboral disfrazada. Ok. ¿Cómo resolvemos nosotros en este tipo de casos? Nos lo dice la Sala Segunda también en un voto reciente. Nos dice que el parámetro fundamental que debe guiar la decisión es anularlo la ley. Perdón. Al amparo del Código de Trabajo y de la presunción establecida en su artículo 18, se tiene que una vez demostrada la prestación de un servicio, recordemos que es la única obligación que tiene ahora el trabajador de conformidad con el artículo 478, surge en favor de la persona prestadora de servicio una presunción juris tantum sobre la laborabilidad de la relación y entonces se traslada a la parte receptora de los servicios la obligación de desacreditar esa presunción, perdón. Tal y como se estableció anteriormente, el elemento determinante, característico y diferenciador de la naturaleza típicamente laboral es el de la subordinación jurídica, el cual se recoge en el artículo 71, inciso A del Código de Trabajo, al decir que es obligación de la persona trabajadora laborar bajo la dirección de la parte patronal o de su representante. También ese voto lo pueden tener ahí como herramienta de ver si la pregunta del millón que se le hace siempre a un cliente es ¿usted quién le da órdenes? Ya con solo eso ya podemos ver si estamos en presencia de una relación laboral o tenemos indicios que efectivamente estamos en presencia de una relación normada por el outsourcing y por consiguiente por el derecho mercantil. Ok, voy a ponerme del lado de la parte demandada, es decir, aquella persona que es demandada bajo la tesis de un actor o actora que dice que hubo servicios laborales y no servicios por outsourcing o tercerizados. Ok, lo primero que yo como demandado haría, y es un consejo, es ver qué tan fuerte es mi posición. Si lo es, se ha de interponer la excepción de competencia por materia, ya que no es laboral la contratación. El problema es que por lo general, si no es en el 100% de las veces, el juez laboral se las va a rechazar basado en en las pretensiones de la parte actora. Es decir, si la parte actora lo que me está pidiendo a mí es preaviso, es cesantía, es vacaciones y aguinaldo, eso es propiamente extremos laborales, no son mercantiles ni civiles. Es decir, yo no puedo ir al juzgado civil a pedir preaviso, no puedo ir al juzgado contencioso, bueno, contencioso sí, porque veo empleo público, pero no puedo ir al juzgado penal entonces para pedir vacaciones. Necesariamente son prestaciones laborales. Por eso les dije, por lo general, casi el 100% de las veces, a pesar de que ustedes pongan esta excepción, se las van a rechazar. Posiblemente el juez argumente de que hay que entrar a ver el fondo del asunto para ver ahí qué pasa. No significa de que sea, porque les diga el 100% de las veces significa que entonces no lo traten perfectamente. También es bueno ver cuando los litigantes no solo presentan esta excepción, sino que la fundamentan bien. A veces es un poco frustrante ver en las contestaciones de demanda que la gente lo que pone es, presento la excepción de incompetencia en razón de la materia. ¿Y por qué? Y uno se queda ahí con la duda de toda la vida de por qué presentas eso si no me diste el fundamento ni nada. Entonces siempre, cuando ustedes tengan razón o tengan la razón suficiente de que van a ganar y que efectivamente la tesis de que estamos en presencia de una relación tercerizada, ya sea por la figura del outsourcing o bien por cualquier otra figura, y te pongan esa excepción. Ok, si resulta que no la ponen o resulta que la ponen y la ponen y se la rechazan, nos vamos ya a la audiencia de recepción de prueba, conciliación y recepción de prueba. Acordémonos aquí que a partir de julio, a partir de propiamente el 25 de julio de 2017, nosotros tenemos dos tipos de proceso ordinario, que básicamente siempre los va a conocer el juez de primera instancia. Todavía no entiendo el enredo que hicieron ahí, pero la cosa está así. Si el proceso es menos de 15 millones, vamos a hablar de un proceso de menor cuantía que se va a llevar en fases. Va a haber una fase preliminar y una fase complementaria. Si el proceso es de mayor cuantía, más de 15 millones o de cuantía inestimable, vamos a tener una audiencia preliminar y una complementaria. ¿Qué es la diferencia en cada uno de ellos? Todavía a veces me la cuestiono. Básicamente en la audiencia preliminar y complementaria yo puedo suspender por unos días por X o Y razón. En teoría, la fase preliminar y complementaria tengo que agotarlas en una misma audiencia. Ok, si ustedes se van a audiencia, van a ver que caen en lo que se llaman las cargas del 478.
tal vez uno de los esfuerzos que hizo el legislador en julio de 2017 fue establecer quién tiene que probar qué. Y eso también antes era dado por la jurisprudencia de la Sala Segunda y Constitucional. Con la reforma procesal laboral se trató de que las partes tuviesen un norte de qué tengo que probar. Si bien es extraño que tengamos el 478 teniendo el 477 que sigue la regla civil de quien prueba debe, digo, quien argumenta debe probar, lo cierto es que el 478 nos detalla qué debe probarse. Y si ya se recuerdan lo que les dije, recordemos de que el empleado únicamente, o quien dice ser empleado, tiene la única obligación de probar la prestación personal de servicio y después es el empleador que tiene que probar cosas como, por ejemplo, la jornada, el salario, inicio, finalización. eh, Creo que son 11 o 12 elementos que le tocan a él, es la carga procesal, no puede trasladársela al empleado. Muchas veces pasa, y yo en esto siempre trato de ser lo más sincero, los que han tenido la oportunidad de tener audiencias conmigo, yo aquí hay un par de Alajuela, yo siempre en la conciliación les digo de que ante dudas y demás, lo mejor en este tipo de procesos es conciliar. ¿Por qué? Vámonos al punto número 3 del 517, que es el intento de conciliación. Cuando ustedes niegan una relación laboral, se están jugando el todo por el todo más el todo. ¿A qué me refiero yo con esto? Que por lo general la contestación de los hechos va a ser es falso y falso y por consiguiente lo rechazo. Aquí lo que se dio fue una relación mercantil mediante un contrato de outsourcing. Posiblemente la parte empleada les esté cobrando a ustedes, no sé, diferencias de salario, vacaciones, aguinaldo, preaviso, no sé, lo que se les ocurre a ustedes que puede cobrar una persona en un ordinario laboral. Pero si la tesis de ustedes es que no hubo relación de trabajo, como les digo, se están jugando el todo por el todo. Nosotros ahí en Alajuela le decimos que cuando ustedes hacen eso de negar la relación laboral, es para sacarles un sticker que hace unos años, cuando salió, creo que fue mi villano favorito, la 2 sacaron un sticker de, creo que se llama Gru, el señor, que dice el macho. Es un sticker ahí que pusieron, el macho. Precisamente nosotros es un sticker del macho, porque de verdad, si ustedes no logran probar esa relación no laboral como un efecto dominó, pierden todo. ¿Por qué? Porque la tesis de defensa de ustedes se centró únicamente en manifestar que no hubo relación de trabajo, en manifestar que lo que hubo fue un outsourcing, no hubo una relación obrero-patronal. Entonces, eso es una relación o esa es una tesis para mí un poco peligrosa, un poco tajante, por lo que si ustedes al momento de entrar al contradictorio ven que la cosa no pinta bien, perfectamente puede pasar de que ustedes, qué sé yo, tengan testigos estrella y ese día no llegan. Lo mejor es conciliar. Les estaba diciendo los que han tenido la oportunidad de estar conmigo en las audiencias, yo en el 4 en el punto 3 del 517 les digo que tal vez lo más importante de la conciliación en ese momento del proceso es que ustedes tienen el control de la situación. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Que ustedes no quieren conciliar o no logran conciliar, ese control me lo van a pasar a mí como juez y yo una vez que recabe el contradictorio, veré quién gana o veré quién pierde. Es jugarse el chance de ir a un contradictorio. Por eso siempre, si ustedes me permiten el consejo, salvo que estén extremadamente seguros con pruebas fehacientes de que estamos en una relación regida por un contrato de outsourcing o una relación regida por una tercerización, tengan presente la conciliación, porque de los males mayores pueden atajar esa contingencia y lograr salir dentro de todo victoriosos. Recordemos también que en la conciliación no vemos el fondo del asunto, que tal vez es una de las cosas que he notado que a veces los litigantes se echan para atrás precisamente por eso, porque piensan que por ceder en una conciliación están dando el brazo a torcer y están perdiendo. En la conciliación nosotros nunca vemos el fondo del asunto, es decir, nadie puede seguir jactándose que le ganó a la otra parte, no vemos el fondo del asunto. Tan es así que ustedes han visto en las conciliaciones, las negociaciones gozan de total confidencialidad y discrecionalidad y nunca son grabadas. El juez necesariamente tiene que pausar el audio una vez que las partes manifiestan que tienen por lo menos ánimos conciliatorios, se debe pausar el audio y lo que ustedes negocien queda totalmente fuera de audio y sobre todo, yo sé que hay jueces que lo hacen, hay jueces que no, manifestarles, advertirles a las partes que lo que ustedes negocien en esa etapa llamada conciliación
no va a ser tenido en cuenta si uno tiene que fallar el fondo del asunto. Es decir, para que ustedes tengan la total confianza en el sistema, que ustedes pueden decir lo que quieran en esa etapa, obviamente siempre guardando el respeto y decoro hacia la vida, hacia la contraparte. Yo siempre le digo a la gente que traten a la parte como quisieran ser tratados. Pueden hablar lo que quieran ustedes, que no va a ser tenido en cuenta por la persona que está juzgando a efectos de dar la sentencia de fondo si ustedes no concilian. Entonces, este es un consejo que les doy, sobre todo del lado de la parte demandada. Si no están 100% seguros de poder probar que estaban en una relación de outsourcing o de tercerización, consideren la conciliación como un medio de salida eficaz, alterno, e inclusive considérenlo como una victoria ante un escenario que puede ser una condenatoria total. Ok, vamos a ver errores, tal vez que uno ha visto en la práctica. Lo primero que ya les he dicho, se los vuelvo a recalcar, la empresa o persona beneficiaria pierde totalmente la subordinación sobre el personal de la empresa outsourcer. Si tiene alguna queja, la debe dirigir a dicha empresa. Otra vez, yo como persona beneficiaria del servicio no puedo darle órdenes. No pierdo totalmente las tres potestades, pierdo la subordinación, pierdo todo hacia ese trabajador que no es mío, no está en mi planilla y por consiguiente no puede ser dirigido ni puede ser fiscalizado por mi persona. Si yo observo que está haciendo algo mal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llamar a la empresa subcontratada y decirle, vea, está pasando esta situación con esta persona, ya sea para que usted hable con ella, para que cambie o mándeme otra persona, pero nunca entrar directamente a ver y a regañar o a lo que quieran decir ustedes en esto al trabajador de esa empresa tercerizada. Esto pasa mucho, yo se los adelanté. Casos donde, por ejemplo, yo como empresa beneficiaria le doy correo electrónico al personal de la empresa outsourcer con mi dominio, es decir, @lospatitos.sa. Y resulta que ellos trabajan para los Periquitos del Oriente SRL. No por eso significa de que ya ustedes perdieron el caso y ya hay una relación laboral, pero estos son indicios que a uno como juez le llaman la atención, que porque una persona que en teoría es ajena a la empresa, a la organización, tiene un correo institucional. Son cuidados que hay que tener. Pasa lo mismo con el uniforme, que eso es del día a día. Resulta que utilizan el mismo uniforme que la empresa beneficiaria, mismo logo, mismo todo. Entonces, ¿qué lo hace pensar a uno? Ni siquiera hay que haber estudiado derecho y demás. Yo creo que una persona con inteligencia promedio saca la conclusión de que esa persona, para quien trabaja es para el beneficiario. Tiene el mismo logo, tiene el mismo uniforme y obviamente para quién va a trabajar. Entonces son cuidadillos que hay que tener cuando ustedes asesoren no solo al beneficiario, sino también a la empresa que subcontrata sobre, esas son las pequeñas cosas que hacen diferencias. Y obviamente, si yo estoy asesorando al trabajador que me viene a decir a mí que yo estuve en una relación laboral y no por outsourcing, pues esos son los checks que uno va haciendo y entre más checks, más posibilidades tengo yo de poder demostrar, perdón, mi tesis. Ok, nosotros vimos que es un contrato todavía innominado, es decir, no es un contrato que esté regido por la ley, es un contrato meramente entre partes, pero se exige, perdón, en cuanto a que debería ser escrito, más que es un contrato complejo. No son de los contratos que antes vendían en las pulperías. Es un contrato que debe ser un contrato que se redacte y por lo menos, no sé, 25 o 30 páginas. Debería ser un contrato normal de outsourcing, no página y media. Entonces, si resulta que la persona no tiene un contrato de outsourcing, no por eso no significa que se pueda dar esta figura, sino que se le pone cuesta arriba, ¿verdad? Entonces, es un error que cuando ustedes argumentan en la contestación de demanda, perdón, de que estaban no bajo una figura laboral, sino bajo una figura tercerizada tipo outsourcing, que me digan, este, no hay contrato. Ok. Eso está pasando mucho también, el otro que vamos a ver ahí, pasa mucho en actividades sociales y académicas de la empresa beneficiaria. En teoría, en las fiestas de fin de año, quien debería ir ahí o debería ser invitado es el personal de la empresa. ¿Por qué? Porque si es una fiesta de la empresa, pues obviamente uno a quien debería invitar es al personal interno de la misma, a los trabajadores. No por eso significa que no se pueda hacer. Pero vamos a ver, si resulta que en la empresa hacen, no sé, al año
tres, cuatro convivios y resulta que esos tres o cuatro convivios siempre invitan a esas personas, hay un indicio ahí que puede decir que torne laboral la cosa, precisamente por eso, que están haciendo personas tercerizadas en una fiesta que en teoría es interna. Y el tema de exclusividad. Hay veces que en los contratos de outsourcing se observan las siguientes cláusulas, por ejemplo, y la empresa outsourcer se obliga a no laborar para terceras personas durante este contrato. Recordemos que en materia comercial y civil existe el principio de libertad de empresa o principio de libertad comercial. Significa de que yo, a diferencia de un contrato de trabajo donde tengo que tener exclusividad con un patrono, yo puedo ofrecerle mis servicios a quien yo quiera. Pero en este tipo de cláusulas uno se pone a pensar, bueno, yo estoy limitando mi derecho de empresa a cambio de qué. Y ahí queda el interrogante. Obviamente es diferente si la redacción del clausulado es, por ejemplo, la empresa outsourcer se obliga a únicamente trabajarle a la empresa beneficiaria durante el tiempo de contratación y por ello la empresa outsourcer le reconocerá un 30% de bonificación por las pérdidas o lucro cesante que tenga a no poder utilizar o a no poder ofrecer los servicios a terceras personas. Entonces es cuestión de saber redactar. Obviamente, si ustedes, si esa empresa beneficiaria no le ofrece nada al outsourcer, a qué se nos parece esa figura? Una relación de trabajo. Entonces a veces hay que pensar inteligentemente y cerrar los portillos para poder tener un contrato blindado. Por eso es que les digo que un contrato de outsourcing más o menos son 25 o 30 páginas bien redactado y bien hecho. Entonces también tengan presente eso. Si resulta que yo únicamente le facturo a una empresa bajo la modalidad de outsourcing porque me obliga, posiblemente estemos en una relación laboral y no una relación regida por el derecho comercial bajo la figura del outsourcing. Entonces, son cosillas que hay que tener presentes y son cosillas que uno como asesor empresarial, pues tiene que decirle a la parte que quiere entrarle un outsourcing y como asesor de trabajadores, son cosas que uno tiene que ver para ver, bajo el principio de privacidad de la realidad, si estamos en un outsourcing o si estamos en una relación de trabajo. Lo primero que les puse, se los vuelvo a recalcar aquí, no son trabajadores de la empresa beneficiaria, los trabajadores de la empresa, perdón, no son trabajadores de la empresa beneficiaria, los trabajadores de la empresa que brinda los servicios, el outsourcer. Entonces, ahí está casi que resumido. Si ustedes quieren llevarse el resumen sucinto, sumario y tácito de esta presentación, es eso. Ver a quién o quién le daba órdenes a esa persona. Y bajo quién le daba órdenes podemos ver si estamos en un contrato de outsourcing, un contrato de tercerización de servicios. Aquí, por ejemplo, podemos introducir los servicios profesionales, etcétera, etcétera. O bien, si estamos en una relación de trabajo disfrazada y solapada. Ok, hay unos breves consejos que quiero darles en cuanto a cómo realizar un buen contrato de outsourcing. Primero, yo como empresa beneficiaria debería hacer una debida diligencia con la empresa a contratar, es decir, la empresa outsourcer. Por ejemplo, pedirle estados tributarios para ver que efectivamente esté inscrita en tributación directa, las inscripciones que debe tener ante la Caja Costarricense del Seguro Social e INSS. Y una cosa que por lo general nadie hace, que es pedirle certificaciones, que nosotros como juzgado podemos expedirlas de los juzgados de trabajo aledaños a donde se da el servicio para ver cuántas demandas laborales tiene esa persona. Obviamente, a más demandas laborales, posiblemente me pueda llegar una sospecha de que esa empresa no está tan bien y pueda pasar de que en algún momento yo me vea en riesgo. Hace algunos años se dio una tendencia, creo que ya ha acabado, y pues en realidad no sé, esa es la segunda que falló al final, porque los pocos casos que conocí se fueron en conciliación y quedaron, que era el tema de los oficiales de seguridad en condominios. No sé si ustedes se acuerdan que los oficiales de seguridad empezaron a demandar no solo a la empresa outsourcer, es decir, la empresa que brindaba los servicios comerciales al condominio, sino también al condominio como empresa beneficiaria, basado en que la empresa beneficiaria no hizo la debida diligencia y no se dio cuenta que básicamente la empresa que estaba contratando era un garaje. Entonces, solidariamente se empezó a demandar a los condominios. Eso también nos puede ayudar con el tema de pedir los certificaciones de los juzgados aledaños de trabajo, sobre todo, y ver cómo está la empresa en cuanto a demandas, ¿verdad?
Entonces, tener presente eso porque perfectamente esa puede ser una contingencia que si yo no hago mi debida diligencia me puedo ver afectado a futuro. Que de un momento a otro me llega una demanda por responsabilidad solidaria porque ese personal contratado por la empresa de outsourcer me identificó a mí como empleador. Entonces, pues tener esa debida diligencia cuando yo voy a contratar con alguien bajo la modalidad de outsourcing. Ya para ir terminando, para preguntas y demás, me dijeron que a las 8 terminábamos, entonces para no quitarles más tiempo, al inicio yo les dije que esta figura no era tan desconocida en el ordenamiento nacional. Y precisamente desde 1994, por la 7407, tenemos el tema de lo que se han llamado las sociedades anónimas laborales. Estas sociedades nacen, recordemos que a inicios de los 90 todavía estábamos con negociaciones del Fondo Monetario Internacional y parte de las cosas era que había que achicar el Estado. Eso llevó a los PAES y también llevó a la movilidad laboral, que era básicamente que yo siendo empleado público en ciertas instituciones, además de la liquidación, me pagaban X o Y cantidad de meses como una invitación para irme y suprimir esa plaza. A alguien se le ocurrió que perfectamente yo ya, como ya no era empleado del Estado, perfectamente me unía con cierta cantidad de trabajadores o ex trabajadores de esa institución y podía brindarle servicios al Estado, ahora sí como pequeños empresarios. De ahí nacen de ahí nace, perdón, la ley de sociedades anónimas laborales, que todavía se mantiene. ¿Qué es importante aquí? Que esta ley me va a contener a mí qué son los servicios auxiliares o qué en teoría son los servicios que yo puedo tercerizar o los más comunes que debería tercerizar. Recordando siempre de que perfectamente el core business sí es admitido por sala segunda que puede ser tercerizado, pero básicamente el artículo 7 nos va a decir que estos son por lo general los servicios, y eso lo podemos ver en el día a día cuando vamos a una institución pública, que son los servicios que se han tercerizado por parte del Estado. Servicio de aseo y limpieza, servicio de vigilancia, servicio de mantenimiento o reparación de edificaciones, jardines, instalaciones y equipo mecánico, rodantes de oficina. 4, servicios de nutrición y alimentación del personal o de usuarios. 5, servicios de cómputo. 6, servicios de secretariado y de archivo. 7, servicios profesionales que puedan ejercerse libremente, en particular los coros judiciales, el notariado, la contabilidad, la farmacia, la arquitectura, la veterinaria, los servicios técnicos, los agrícolas, la ingeniería y los peritajes. 8, servicios de transporte y distribución de suministros o medicamentos. 9, servicios de imprenta, publicaciones y fotografía. 10, inspección, diseño y construcción de obras civiles. 11, servicios de formación y capacitación. 12, servicios y talleres dentales, de optometría, de anteojos y ortopédicos. 13, laboratorios farmacéuticos, químicos, de ingeniería y control de calidad. 14, servicios de confección de ropa. 15, servicios de lavandería. 16, servicios de recreación. 17, servicios de relaciones públicas. 18, servicios de bagaje. 19, cualquier otro servicio que, de acuerdo con la administración o la institución que se trate, califique como actividad auxiliar. Si nosotros vemos, es básicamente lo que el Estado terceriza al día de hoy. Entonces, tal vez como dato histórico de más, pues sí, el sourcing no es tan desconocido en nuestras latitudes. Sin embargo, esta ley aplica únicamente para el Estado. Para el sector público en este momento no, digo, perdón, para el sector privado no tenemos en este momento una ley para agarrarnos y decir, el contrato tiene que tener esto, por lo menos, etcétera, etcétera. Sino, básicamente ha sido construcciones jurisprudenciales que ha hecho Sala Primera en cuanto a la parte mercantil y Sala Segunda en cuanto a relaciones obrero-patronales. Bien, con esto, pues ya de mi parte termino esta disertación. Les agradezco mucho el tiempo que tuvieron para con mi persona. Pues, cualquier duda, comentario y demás, con todo el gusto del mundo. Y nada más me queda invitarlos a partir del 25 de julio de 2025. Inicio con un emprendimiento en YouTube, un canal que se va a llamar Whisky, Cigarros y Derecho del Trabajo. Vamos a ver las tres cosas. Es algo nuevo. Recordemos que los empleados públicos vamos ya a 6 años de que no nos suben el salario, entonces tenemos que ver qué emprendimiento hacemos para ver cómo compensamos esa falta de aumento. En este caso, pues, de mi parte, a partir del 25 de julio vamos a subir material, sobre todo de derecho del trabajo, y sobre todo prometiéndoles de que pues no va a ser contenido chabacano, ¿verdad? Entonces, para lo que tengan bien y si quieren unirse a partir del 25 de julio, ya estoy terminando unas cosillas ahí de edición que uno tiene que saber, edición de videos y demás, pero espero en julio de 2025 iniciar con ese canal en YouTube. Por lo demás, no me queda más que agradecerles el tiempo y cualquier duda o consulta, pues con todo gusto. Bueno, primeramente agradecerle, don Andrés, por tan excelente ponencia. De hecho, acá estaba tomando nota de todo y como abogada de empresa, de hecho, también tengo algunas consultas por acá. Ya ahorita vamos a leer las que tenemos en el chat, pero tenía una consulta que ahora que usted estaba conversando sobre los posibles riesgos también, eh, me venía a la cabeza que es que siempre me hacen la consulta sobre que si se da un caso de acoso, fruto de un trabajador,
de la empresa de outsourcing, ¿verdad? Si se da algún caso de acoso con eh, los trabajadores de la empresa, ¿verdad? ¿Qué sucedería en ese caso? Porque me ha pasado que ha sucedido, ¿verdad? Y lo primero que hay que determinar es que al no ser un trabajador, ¿verdad? Al no poderle dar órdenes ese trabajador de esta empresa, entonces es muy diferente el procedimiento, pero quisiera conocer sus observaciones Claro, en torno a esta consulta. claro. Vamos a ver, es un tema que lastimosamente se da. No es primera vez que llega al juzgado de trabajo temas de acoso laboral y acoso sexual. No es primera vez que la persona beneficiaria se aprovecha y se le sale lo romántico con la miscelánea, con el misceláneo y demás. ¿Cómo resolvemos eso? Relativamente sencillo, es responsabilidad solidaria. ¿Por qué? El tema de acoso, sobre todo en el tema de acoso sexual, ¿por qué? Porque si nosotros vemos la ley, vamos a ver, porque se tiene tres nortes. La ley para prevenir, erradicar y sancionar el acoso sexual en el empleo y la docencia, creo que así se llama. Lo que busca la ley es prevenir, erradicar y sancionar. Nos habla de que yo como empleador debo de garantizar un ambiente libre de acoso en el centro de trabajo. Por tener que trabajar esa persona, a pesar de que no hay esa relación directa, perfectamente, solidariamente, se puede ver enfrentado a que responda no solo la empresa outsourcer por el deber que tiene toda empresa de dar un ambiente libre de acoso sexual, sino también la empresa o el beneficiario, en este caso sería la persona física, no tanto la empresa, sino la persona física que me vino a acosar, precisamente porque la ley esta, estoy casi seguro que se llama así, porque son tres conductas las que busca ahí. Prevenir, creo que es erradicar y sancionar. Lo que busca es que la persona que vaya ahí independientemente si es trabajador, si es cliente, si es docente, si es estudiante y demás, no sea sujeta a conductas de acoso sexual por parte de nadie. Entonces, sí, es una cosa que hay que tener presente. Primero, que ambas, vamos a ver, ambas en teoría deberían tener el reglamento para prevenir, erradicar y sancionar el acoso sexual. Recordemos que ese reglamento es obligatorio, no es necesario, a diferencia del reglamento interno de trabajo, llevarlo al Ministerio de Trabajo, poner el conocimiento de los trabajadores, saber qué dicen y demás. De hecho, mucha gente lo que hace es ni siquiera hacer el reglamento, sino lo que hace es una política, y en esa política desarrolla todo. Digamos, para no pasar por el ministerio, se puede hacer por política. Pero en ese caso sí, habría una responsabilidad solidaria. Entonces también son de las cosas que hay que normar y deberían ponerse atención en el contrato de outsourcing. Por eso yo les repito, reitero y recalco que un contrato de outsourcing no es el contrato que uno iba a la pulpería y era de página y media, que por lo general vendían antes pagarés, contratos de trabajo y demás, sino que tiene que ser un contrato que es caro. Y tal vez ahí a veces lo frena uno, tal vez uno como representante de de los patronos y demás, a veces lo frena uno que el patrón no entienda que el mejor derecho es el preventivo. El problema es que el preventivo hay que meterle dinero y no mucha gente está en la posición económica o bien piensan que es una pérdida de tiempo el derecho laboral preventivo. Cuando resulta que usted se los topa, que tienen 40, 50 procesos laborales, ahí es donde uno dice, ve, le hubiera salido más barato, me hubiera hecho caso. Pero sí, la realidad de las cosas es esa. Es solidario y debería estarse normado en cuanto a responsabilidades en ese contrato que se hace de outsourcing. Perfecto, muchísimas gracias. Tengo una manita levantada de Kendall Ruiz Jiménez. Adelante. Hola, hola Andrés, ¿qué tal? Un placer Hola, saludarte Kendall. y excelente ponencia. Andrés, vieras que, bueno, por ahí te puse en el chat un comentario porque en la ponencia vos mencionabas lo de la excepción de competencia en razón de la materia. Pero yo no sé Sí, si vos coincides conmigo que yo así lo veo, o sea, y por la cantidad de veces que lo he presentado, yo no recuerdo, creo que solo un caso, así, uno o dos, creo que dos, así, contados con la mano me acogieron a esta excepción, pero por algo extraordinario. Pero en la mayoría de veces, inclusive hasta la misma sala, como que no se juega el chance, por más que vos tengas factura, que esté inscrito en la caja por cuenta propia, que esté por riesgos del trabajo, que tengas el contrato escrito, que provee de que hay proveedores, o sea.
Yo sé que la prueba no se valora ahí, ¿ya? Pero tal vez es tan evidente y por más que vos lo fundamentes, nosotros por lo menos tendemos a fundamentarlo bastante, te dicen no, porque como estás solicitando extremos en materia laboral, yo lo tengo que conocer. Entonces yo más bien, yo quería consultarte que si vos coincidís conmigo de que es difícil cambiar yo creo que esta tendencia de los despachos de establecer, aceptar de una u otra forma cuando es muy evidente, porque simplemente se casan en las resoluciones, que muchas son así, no, porque eso es lo que está pidiendo, y uno viene y presenta la revocatoria y está resuelto conforme a derecho, punto. Ujú. Y no hay más, ¿verdad? Entonces no sé Sí. qué opinas, porque para mí, que soy, pues me toca empresas, ¿verdad? Y tal vez uno ya ha asesorado al cliente y tiene esos contratos o lo tiene con toda la mampara de protección que corresponde, pero tal vez se da un elemento, y te cuento esto y ya con eso cierro, que de repente viene y tiene por alguna razón comunicación arroba XYZ, que es la empresa. Pero es porque tal vez es el proveedor y para los clientes que está atendiendo, tiene que ser así como ese correo porque si no lo van a ver muy raro, no le van a dar la información, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Y como lo hacen inclusive los contratistas de que andan con el uniforme contratista y contratado por subcontratado, outsourcing, le ponen algo así, pero ya, consideran que hay una relación laboral, pero uno tiene toda la protección. ¿Vos cómo lo ves? Ok, vamos por partes porque hay como tres cosas. Vamos a ver. Lo Sí, primero, la excepción de competencia por la materia. Vean qué extraño es el derecho y qué extraños somos nosotros como jueces de que lo que no pega en materia en empleo privado pega en público. Es decir, no es un secreto viva voces de que el juez laboral, posiblemente por la complejidad de un ordinario de empleo público, pues para nadie es un secreto que a veces llegan, son unos tamales que uno dice, ¿esto cuándo lo voy a resolver? Y cuando uno oye que lo que están pidiendo es la nulidad del acto administrativo, hasta que suena donde uno, porque es posible, la incompetencia declararse de oficio, solo en cuanto a la materia, hasta que suena donde se va el contencioso. Por ese hueco que todavía tenemos, que es un temazo también, de hecho no sé por qué no le han dado tanta pelota, que si bien a partir del 25 de julio del 2017, yo como juez laboral soy competente para anular actos administrativos en sede de empleo público, lo cierto es que todavía están los dos votos de la Sala Constitucional que se trajeron abajo aquel artículo del CPECA, que le daba competencia al juez de trabajo, que básicamente lo que se atacó en su momento era la jurisprudencia de la Sala Segunda, que decía que el juez de trabajo podía anular actos administrativos a pesar de no tenerlo expresamente normado. La sala no ha modificado ese voto, no ha entrado a ver no ha redimensionado todavía el tema de qué pasa ahora con el empleo público. Esto te lo digo simplemente para que vea uno que no es que del todo nosotros somos así celosos de que todo tiene que quedarse en laboral. ¿Qué pasa en materia de empleo privado? Vamos a ver, yo se les decía ahora, si a mí resulta que el trabajador en la demanda me entra a decir, vea, yo lo que quiero son aguinaldo, vacaciones, preaviso, cesantía, etcétera, etcétera, es algo meramente laboral. Uno tal vez porque resulta prematuro. Yo en mi caso, por lo general, una vez que reviso todo, yo me pongo a pensar, bueno, esto resulta prematuro. Lo que está pretendiendo es meramente laboral. Por eso yo les decía, ustedes no van a ir a un juzgado civil a, qué sé yo, a pedir cesantía. Y por esos casos, por lo general, uno los mantiene en sede laboral precisamente porque no puedes entrar a ver el fondo del asunto. Es decir, no puedes entrar a ver la prueba y demás y de llegar y decir, bueno, sí, ya una vez que vi la prueba, sí, me di cuenta que eso es meramente civil, vayas ahí para el civil. Sino que uno, pues trata de una forma conservada, tal vez, mantenerlo ahí precisamente por lo que se pide, no tanto por los hechos, sino por lo que se pide. Sobre todo también recordemos que la materia laboral es una materia irrenunciable. Si nosotros vemos, por ejemplo, el 74 de la Constitución nos dice que los derechos que se dan en el título y las garantías sociales son irrenunciables donde está la competencia laboral. Por eso también yo sé que no estamos en temas de conciliación propiamente, pero uno tantea si el abogado va bien o va mal cuando las conciliaciones llegan y le dicen a usted, licenciado, y también ocupa una cláusula que diga que el trabajador renuncia a cualquier eh, reclamo futuro o que tenga de lo que estamos conciliando de cualquier otra cosa.
se ve como que no estudió derecho laboral o no le dijeron que el 74, pues yo no puedo imponerle una obligación al trabajador de renunciar a sus derechos precisamente porque es irrenunciable. Eso simplemente en un comercial como para que sí. Ok, volviendo al tema tuyo, Kendall. Puede ser que tengas las facturas, puede ser que tengas todo, puede ser que inclusive tengas documento público, como que el muchacho sí estuvo asegurado por cuenta propia, pero también la experiencia nos demuestra cuántas veces, para mal, las empresas precisamente le mandan a decir a la persona, váyase, asegúrese por cuenta propia para que se disfrace la relación obrero-patronales. Para mí, como te digo, es un tema más de mantenerlo ahí por las pretensiones que se está dando que por el fondo del asunto, que ese fondo obviamente se ve como el contradictorio. Por eso concuerdo con vos de que pues, son contadas con los dedos de la mano, tal vez las veces que un juez laboral se declara incompetente y lo manda al civil y posiblemente ahí el civil lo rebote, entonces tenemos que esperar qué dicen arriba, a ver quién es competente y demás. Entonces, pues, sí, básicamente es eso. Por otro lado, hasta este momento creo yo que vamos a ver, tema tiempo, a pesar de los atrasos que hay en laboral, sigue siendo mucho más rápido ventilar esto en sede laboral que en civil. Entonces también, tema tiempo les beneficia a ambos. Es mucho más rápido ventilar esto en materia de trabajo que esperarse el tiempo que se da en materia civil. Entonces en eso los dos salen beneficiados porque terminan con el contencioso más rápido que esperarse a ver que suba civil, que posiblemente el civil va a decir, no, como está reclamando vacaciones, aguinaldos, no es laboral, entonces hay que plantear el conflicto de competencia, esperar que arriba resuelvan, a ver quién, y ahora sí. Entonces, básicamente por eso, tal vez, por lo menos de mi experiencia, por eso es que yo no me decanto tanto a tirarme las incompetencias en materia laboral y mandarlo a otra sede que no sea laboral, precisamente tal vez por las pretensiones que se estén dando. ¿Qué era lo otro que me ibas a preguntar al final? Que no ya a estas horas, ya, no, después de hablar casi 2 horas, ya No, como no, que empiezo a no, perder. es que la corté por ahí muy rápido. Y la otra era es que tengo, justo una vez tuve un caso, ese caso es de estudio, seguramente vos lo has visto, lo has escuchado, de un pintor que que era antes cuando lo tenía regulado el juzgado de riesgos de trabajo y demás. La cuestión es de que ella, el último día que estaba haciendo el trabajo, se cae, queda ciego, pierde piezas dentales, se había ganado primera instancia, segunda instancia, llega a la sala y la sala lo que determina es que él no entendió las preguntas, así es lo que dice, literal, y que por tanto se considera de que era un trabajo por obra determinada y condena por una pensión vitalicia. Y yo, digamos que mi pensar es que tenemos, para bien o para mal, un sistema un poco proteccionista, donde imagínate lo que es inmediación, que la sala segunda califica las preguntas sin haber estado presente, ¿verdad? Entonces, yo sí soy del pensar, no es que sea pro empresa o pro trabajador, no, pero sí creo que hay un sistema bastante proteccionista. Como bien lo mencionas, de una u otra manera, también entiende uno el tema conservador, pero llega al extremo que hay sentencias de ese tipo. Es ese tipo de sentencias donde hay riesgos y que, claro, ahí falló tal vez inclusive hasta el cliente en su momento, que era ese trabajo informal, que llegaba el pintor y él estaba asegurado igual, tenía su horario, tenía sus herramientas y al final la sala, más o menos, dice, no entendió las preguntas. Entonces, Ok, más un tema de preguntas, un comentario reflexivo justamente de lo complicado que a veces lo tienen las empresas ante la postura eventualmente que tiene la sala. La composición ha cambiado poco o casi nada. ok, Kena, sobre eso, dos cosillas. La primera, eso me lleva al tema también, que lo podemos ver aquí un poquito del trabajador independiente, que es aquel trabajador que no tiene patrono, sino que ofrece sus servicios en forma personal. Yo creo que todos hemos tenido experiencias con, por ejemplo, personas que nos llegan a hacer el jardín una vez al mes, 2 veces al mes y demás. Y el problema es que ahí, ¿y qué pasa cuando a esa persona se le ocurre que yo soy empleador? Recordemos lo que les dije ahora, que básicamente lo que tiene que probar es la prestación personal de servicio. Y obviamente se dice, "Hey, yo era el único que iba a chapear, ¿qué? ¿Verdad?" Entonces ahí es un problema con el trabajador independiente. Yo ahí lo único que les recomiendo siempre a la gente es que no solo les dé servicios a ustedes, sino también de que haya pruebas de que ese señor realizaba una función casi comercial de no solo chapearle a usted, sino a todo el barrio. Y no con eso se tapan ustedes, pero sí por lo menos pueden atajar en cierta forma la contingencia. Lo segundo de la sala, recordemos pues que el año pasado hubo un borrón y cuenta nueva de magistrados suplentes, magistrados que al día de hoy ya se están integrando eh,
a la sala. Por lo general, el magistrado suplente no va a cambiar tesis jurisprudenciales ni nada, pero puede pasar que entre todos se unan y empiecen a cambiar cosas. Entonces, eso es nada más para que empiecen a darle seguimiento a lo que pueda pasar aquí a unos años. Creo que de aquí a 2 años, creo, no sé quién me pasó ese dato, creo que está para revisión el tema de don Orlando, de Jorge Olazo y de Roxana Chacón, para ver si los reeligen o no. Habría que ver si son reelegidos, pues obviamente se va a mantener el mismo criterio jurisprudencial. Si no, pues habrá que ver quién viene y si se cambian o no los criterios jurisprudenciales. Y en el tema este de lo que hizo la sala, pues yo ahí tengo criterios encontrados. Les voy a pasar algo que pues en realidad a mí no me causó alegría, que es que a nosotros nos pasaron una circular hace poco de que el juez invitaba, exhortaba al juez, porque obviamente eso pues no se lo pueden imponer a uno, a hacer sentencias lo más simples y llanas posibles. Yo puedo llegar a entender eso, pero también yo puedo, en cierta forma, me choca ver que uno ya sea imposible exigirle a una persona de que así como ve y tiene tiempo para andar en TikTok y un montón de burradas que ve la gente ahora, no puede meterse si no entiende una palabra del diccionario. Que yo me acuerde antes, en todas las casas había una enciclopedia y uno en la escuela le mandaban a un montón de palabras y uno tenía que buscarlas en el diccionario y todo. Ahora pareciera que no. Ahora pareciera que más bien aquí se premia eso. Pero como les digo, eso es simplemente una forma de pensar mía, ¿no? Como dicen ahí los programas de televisión, lo que yo manifiesto hoy no necesariamente es la posición del Poder Judicial, ni nada de eso, simplemente yo como Andrés Jiménez que estoy expresando ese, esa cosa que nos está pasando, ya a nivel de una circular, precisamente diciéndonos que seamos lo más simple posible en la confección de las sentencias, precisamente porque no, ya parece que exigirle algo más de la inteligencia media a una persona ya hasta se vuelve violento. Entonces, pues lo más simple y llano posible. Entonces, sí, pues así está la cosa, Kendall. Muchísimas gracias, don Andrés. Para ya finalizar, porque ya nos quedan como 4 minutos, nada más quería leer la última pregunta de doña Patricia Morales que decía, como actor, trabajadora, ¿podría demandar a ambas empresas porque entre ellas conforman un grupo de interés económico, aunque solo una de ellas funge como patrono y la otra recibe el servicio? Ok, en eso de grupo de interés económico, vamos a ver, eso ya lleva como 13, 14 años que se permite hacer esto. Eso empezó bajo una teoría que en su momento trajo, ¿cómo se llama este señor que es de la Sala Constitucional? Don Luis Fernando Salazar, cuando fue a estudiar a España, que era la teoría del levantamiento del velo societario. Que acordemos que antes se decía que una cosa era la sociedad de persona jurídica y otra la persona física como tal, que eso era totalmente un divorcio, dos mundos por aparte. Don Luis Fernando, precisamente para el tema de las trabajadoras embarazadas, empezó a traer esa doctrina que se daba en España, de que yo como juez de trabajo perfectamente podía quitar ese velo a la sociedad y ver precisamente quiénes eran los dueños o quiénes eran en realidad quienes estaban detrás de ese negocio. Recordemos que en el tema de grupo de interés económico, una de las pretensiones tiene que ser de que yo pues declare que existe un grupo de interés económico. Muchas veces pasa que el hecho primero es, me contrató Perico de los Palotes y Juanita Chávez. Constituye un grupo de interés económico. Primero no me dicen por qué no. Si no simplemente a rajatabla me ponen eso y yo tengo que averiguar. Seguro tengo que hacer la varita de Harry Potter y demás, a ver por qué se está dando eso. Entonces, siempre es necesario ponernos que las pretensiones tienen que ser un espejo de los hechos. Entonces, una de las pretensiones debe ser necesariamente que se declare que entre fulanito y menganito existe un grupo de interés económico, porque si yo se declaro eso, existe responsabilidad solidaria. Respondiendo a la pregunta, usted puede demandar a quien sea. Es decir, no existe aquí un rechazo a puertas de las personas que usted quiera demandar. Pero recuerden también que entre más demanden ustedes, más posibilidades tienen de que si no se declara ese grupo de interés económico, se declare sin lugar la demanda y puedan ser expuestos al pago de las costas, ¿verdad? Eso es una cosa que por lo menos en Alajuela sí tenemos esa tesis, quien pierde paga. No porque sea trabajador, no significa que se exonera las costas, ¿verdad? Quien pierde paga. Recordemos que a partir del 25 de julio, cuando se da la reforma procesal laboral, en teoría el principio de gratuidad se absorbe con el tema de la defensa pública. Es decir, si yo no tengo dinero y yo siendo trabajador no tengo dinero para que alguien me lleve el proceso, ahí está la defensa pública, que son personas muy calificadas, son personas que día a día en materia laboral
y son personas que perfectamente les ganan a ustedes el proceso. Obviamente la gente tiene que entender que eso es un recurso compartido, eso es como ir a la caja, más o menos. No espere usted que el médico que lo va a tratar a usted simplemente sea para usted. Posiblemente es un médico compartido con 200, 300 personas, pero es una persona que todos los días opera, es una persona que todos los días ve su especialidad, posiblemente sea una buena opción. Pero eso depende de quién. Si usted lo que quiere es tener un abogado que pueda llamar todos los días si quiere para ver cómo va el caso, obviamente la defensa pública no va a ser para usted. En teoría todavía usted puede presentar como trabajador o como empleador, en el caso, por ejemplo, que quiera usted cobrar el preaviso, demás, en teoría usted puede presentar todavía como antes la demanda, usted sin necesidad de un abogado, mientras la presenta en forma personal, porque en el transitorio que toca el tema este en la reforma procesal laboral, me establece que mientras el director general de la Defensa Pública no establezca que ya todos los lugares de Costa Rica donde debe haber un defensor público laboral haya, se mantiene esa posibilidad. Y recordemos que los defensores son 74, no se han subido, más bien están viendo a ver cómo bajan, no están dando abasto, entonces todavía se mantiene esa posibilidad. Entonces, usted puede demandar a que usted quiera que en materia laboral no hay rechazo a puertas, pero eso sí, yo tengo que hacer la debida diligencia antes de ver si yo puedo vincular a esta persona con esta, porque si no, posiblemente, inclusive puede llegar el caso que gane con esta, pero pierda con esta. Entonces, lo que yo gane en esta se me van a las costas de este. Entonces, siempre son las debidas diligencias que uno tiene que tener. Recordemos también, a veces pasa que uno le llega al cliente que se le vence la demanda mañana. Recordemos que nosotros tenemos actos interruptores en el Código de Trabajo, sobre todo tal vez el que más pueden utilizar es el reclamo en sede administrativa, la solicitud de conciliación o bien simplemente mandarle un correo a la persona diciendo ocupo que me pague mis prestaciones. Con eso ustedes tienen borrón y un año más. Entonces, recordemos eso también. Entonces, eso me lleva a que una vez que usted hace la debida diligencia y ve si hay elementos conectores, si está la posibilidad de que estas dos sean lo mismo, preséntelo y diga que es un grupo de interés económico para que se lo declaren. Si no, hable con su cliente a ver cuánto riesgo quiere él aceptar para presentar esa demanda. Perfecto, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo por tan excelente charla y hay muchísimos comentarios positivos de agradecimiento por tan excelente ponencia. Así que bueno, lo esperamos tener en próximas charlas con la No, no, asociación. Muchas gracias a todos los que participaron en esta presentación. con todo gusto, ustedes me invitan y pues, yo con todo el gusto vengo. Sé que esta charla era abierta al público. Se me olvidó, tal vez el comercial. Quien patrocina esto es la Asociación Internacional de Abogados. Es una asociación que ustedes se pueden asociar, vean las cosas que tienen a su favor. Hay veces que no es gratis, hay veces que es gratis para los asociados y después hay que pagar. No es tanto lo que se paga, entonces simplemente para que lo tengan a bien, es una inversión que se paga sola con el tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias también por Bueno, ese aspecto. Les agradecemos a todos y concluimos así esta charla. Que esté muy bien y buenas noches. hasta luego.